Alianza presenta la charla económica Colombia del crepúsculo al amanecer. Con ustedes, nuestro presentador de hoy, Gabriel Uribe Telles, presidente ejecutivo Grupo Alianza. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes para todos. En nombre de todo el equipo de Alianza, de su junta directiva, de sus accionistas, quiero presentarles la más cordial bienvenida a este foro de proyecciones económicas. También quiero darle la bienvenida y las buenas tardes a Felipe Campos, nuestro gerente de investigaciones económicas, que es nuestro conferencista invitado del día de hoy. Felipe, buenas tardes. Saludo, buenas tardes a todos los que se están conectando y un saludo a usted también. ¿Cómo va todo? Muy bien, Felipe, la salud ya recuperada. Ya un mes de superar esto, entonces bien, por aquí nada se me acerca mucho la gente, pero bien, igual me siento querido. Bueno, muy bien, Felipe. Muchas gracias por el esfuerzo que está haciendo después de sus quebrantos de salud debidos al COVID, estar nuevamente acá con nosotros. Em, yo creo que antes de cederle la palabra a Felipe, pues es importante hacer un poquitico de memoria. Hemos pasado 18 meses difíciles de creer. Desde que comenzó la pandemia y luego con todas las situaciones de orden público, eh, toda la serie de acontecimientos que han estado rondando el entorno económico del país, pues son una coyuntura o generan una coyuntura que no tiene ningún tipo de antecedente en Colombia. Aunque resulte, como les digo, difíciles de creer, pues la prueba de que todo esto ha sucedido es que tenemos una economía maltrecha y en jaque. Eh, Nuestras investigaciones económicas que lidera Felipe, pues ha sido un área, digamos, tradicionalmente ácida y que ha hablado sin tapujos cuando ha tenido una visión negativa de los acontecimientos o de las perspectivas del país. Hoy más que nunca yo creo que estamos todos necesitados de buenas noticias. Y aunque en Alianza somos por defecto optimistas, lo llevamos en nuestro ADN, el optimismo que vamos a transmitirles en el día de hoy no nace del deseo, sino del convencimiento. Lo que a ustedes les va a plantear Felipe en el día de hoy es lo que realmente vemos en los fundamentales económicos y que refuerza el optimismo con el que actuamos todos los días en el Grupo Alianza. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerles, no solamente estar aquí con nosotros compartiendo este par de horas donde vamos a estar conectados conversando sobre nuestro futuro económico, sino por el honrarnos con su confianza al ser nuestros clientes. Entonces, pues nada, yo creo que ya es hora de que Felipe salte a la palestra y empecemos a analizar lo que viene por delante, adicionalmente sazonado por un año que como año preelectoral genera ya de por sí una serie de retos adicionales. Entonces, nuevamente buenas tardes. Felipe, tiene usted la palabra y un gran abrazo. Pues Gabriel. A continuación, la conferencia de la charla económica Colombia del crepúsculo al amanecer. A cargo de Felipe Campos, gerente de estrategia e investigaciones económicas, Grupo Alianza. Bienvenido. Bueno, los saludo a todos de nuevo, una buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a contarles una historia, como nos contaba Gabriel, como les decía Gabriel, Alianza ha tenido una voz bastante, no sé si fuerte, pero sí bastante independiente acerca de lo que piensa que puede o que va a suceder con Colombia, lo que ha sucedido con Colombia en la última década. Y hemos entrado, digamos, incluso a molestar a muchísimos en medio de nuestros discursos los últimos 6 o 7 años acerca de lo que se le podía venir a Colombia. Y era parte de nuestro escenario principal, digamos, todos estos eventos que ahorita se están desarrollando y los últimos trimestres, cuando la gente quiere, digamos, o se acerca a hablar con nosotros, están esperando que, no, pues vienen los de Alianza, viene Felipe Campos, que está hablando con su equipo, con toda esta historia que se iba a desarrollar, y esperan un tono negativo y se han visto sorprendidos que ahora no estamos pensando en tonos negativos, queremos o creemos que se está dando un cambio muy importante
a nivel global que va a terminar afectando a Colombia y queremos, digamos, introducir eso. No es algo nuevo, realmente no es que nos despertamos en el 2020 o en el 2021 y pensamos que de pronto era suficiente dejar de ser pesimistas, sino que esto era parte de nuestro plan, parte de hasta donde hemos llegado y lo que se está viviendo ahora, por difícil que sea, era parte de lo que nosotros creíamos que se iba a terminar dando. Y el siguiente paso es como natural para nosotros, es el arranque de nuevo de un ciclo económico que está comenzando, que va a tener ciertas características que van a mejorar a Colombia y que van a ser superiores, nuestra teoría o nuestra tesis, que fue la misma que manejamos los últimos 7, 8 años, es que ese entorno económico va a ser suficiente para sacar adelante a Colombia. No queremos pasar por encima y decir, entonces no importa lo que haga Colombia, las cosas se tienen que hacer bien y Colombia debe tratar de aprovechar lo que viene los próximos 6 o 7 años, porque creo que no lo aprovechamos la última vez que Colombia vivió este entorno, no lo aprovechamos lo suficiente. Así que el mensaje nuestro no es quedarnos de brazos cruzados ni pasar por encima de todos los temas que son bastante sensibles para el país, pero mostrarles que hay un motor enorme y un cambio que se está viendo y que a Colombia le va a tocar ese cambio y que las cosas van a mejorar muchísimo en un tiempo más rápido de lo que se está pensando, y para eso vamos a salirnos un poco de lo que yo llamo el partido de fútbol de niños chiquitos, que es cuando todo el mundo discute sobre los mismos temas para tratar de encontrar una idea de inversión o para dónde van los activos o qué va a pasar con el país. Los partidos de fútbol de niños chiquitos uno los ve con mucho cariño porque generalmente no es tan bueno el fútbol. Y eso es lo que pasa o lo que yo siento ahora cuando todo el mundo está discutiendo de la reforma tributaria, todo el mundo está discutiendo del tema político, todo el mundo está discutiendo sobre la inflación. Ese es el partido de niños chiquitos. Está bien, es importante porque pues ahí está la pelota, pero si uno no sale de ahí, no mira el largo plazo y no trata de crear un plan con mayor tranquilidad, pues se lo van a bailar cualquier persona que juegue y pare 2 personas en cada esquina y comience a mover el balón. Entonces voy a comenzar con esta historia y volviendo a insistir un poco, es una forma muy particular de ver el mundo que tiene Alianza. Van a ver algunos gráficos ahí que podría uno decir que son técnicos, pero es la cosa más sencilla y de hecho es la forma en que nosotros queremos transmitir las cosas y además porque no los entendemos de otra forma, sino es de una forma sencilla y queriendo como mandar ese mensaje de tenemos que fijarnos en lo que está pasando a nivel global, no por lo que pueda pasar al futuro, sino que si no le damos esa importancia que tiene, no entendemos nuestro pasado y llegamos a vivir algo como los que es el 2020 o el 2021 y creemos que salió de la nada o que salió de una pandemia o que salió de cosas y que si no se hubieran dado no hubiera pasado esto y nosotros rechazamos esa idea, nosotros rechazamos la idea de que todo es sorpresivo, todo no sabemos por qué iba a venir o usar el último año para pronosticar el siguiente. Nosotros creemos que hay que salirse de ese partido y ver el largo plazo y tratar de entenderlo. Entonces, bueno, esa es la introducción, voy a arrancar de una vez. Seguramente, no sé, en el estado en que estoy de recuperación de pronto voy a ser un poco más profundo o más lento, no sé, vamos a ver cómo sale la presentación. Pero bueno, básicamente la idea del crepúsculo al amanecer es este amanecer de crecimiento económico. De repente hay algo que me parece a mí supremamente sencillo y que de repente no lo he oído mucho, es que llevamos 3 o 4 años con un ciclo económico moribundo. En el mundo se estaba acabando el ciclo de crecimiento económico y venía muy mal, venía a una velocidad muy lenta y todo el mundo, y nosotros en particular decíamos, ojo que en algún momento llega una recesión a nivel global, no teníamos ni idea qué iba a ser la pandemia, por supuesto que no, pero ese tema de que ya se va a terminar, de que ya va a acabar algo, de por qué yo voy a comprar esto si de pronto viene una recesión, de por qué yo voy a hacer un negocio si de pronto viene una recesión, es muy maluco y definitivamente no es el entorno para hacer negocios. Entonces, los últimos 3 o 4 años han sido ese agotamiento lento de la economía y a mí ya de por sí debería uno decir algo positivo. Oiga, salimos de una recesión, lo que viene son 5 o 6 años positivos de crecimiento sin el susto de que mañana viene otra recesión, porque eso es muy poco probable. Entonces ya de por sí uno debería pensar que hay un amanecer económico. No tenemos ni idea cómo va a ser ese ciclo de crecimiento económico, pero solo con el sello de garantía que se vienen varios años de crecimiento económico positivo, ya sea del 3 o del 4 o del 5, ya uno debería pensar que el mundo cambió y debería quitarse de encima la memoria de los últimos 3 o 4 años donde el crecimiento económico era malo y el susto era que el próximo año iba a ser peor. Eso ya es un cambio y eso es un amanecer. Pero el amanecer del que habla Alianza es diferente, es algo mucho más fuerte. Es de un nuevo ciclo de crecimiento económico que aparte va a ser diferente al anterior y que en el cual, digamos, países como Colombia, pero en general la mayoría del mundo va a comenzar a brillar, cosa que no hizo los últimos 10 años. Los últimos 10 años el único país que brilló fue Estados Unidos y el dólar.
y eso es parte de la historia. Y el mensaje pues detrás de esto es, nosotros creemos que el tema económico va a ser digamos, las economías de la región van a estar tan pujantes que muchos de los problemas van a desaparecer. No quiere decir o que o no se van a ver o van a reducirse bastante. No quiere decir que uno no los deba solucionar y no va a trabajar de eso hacia el futuro. Pero durante esa época en la que estos países crecen muy rápidamente y mejoran, nos da muchísimo tiempo y yo creo que la gente piensa que no hay tiempo. Y eso sería como el primer mensaje. Hay tiempo porque las cosas están mejorando muy rápido. Y el segundo mensaje es, obviamente, vamos a hablar del tema político, no vamos a hacer análisis políticos de qué pueda pasar acá, no queremos entrar ahí, queremos respetar ese espacio, pero sí queremos resaltar un poco, a punta de la historia, que cuando se han vivido entornos económicos como el que nosotros creemos que se va a dar, el tema político pasa a un segundo plano y la economía es la que se vuelve digamos, el foco de atracción. Y si ustedes quieren pensarlo, eso es lo que ha pasado los últimos 6 o 7 años. En realidad la economía y la economía global es la que nos trajo hasta este punto, digamos, de desestabilidad o de cambios políticos que se están planteando en la región. Entonces, arranquemos y bueno, básicamente esta es la tercera presentación que hace Alianza. El año pasado hicimos 2 de este estilo, post pandemia. Le pongo trilogía como para que suene más elegante, ¿no? Si trilogía es como un gran trabajo, pero seguramente pues va a haber una cuarta y ahí ya no sé qué nombre ponerle. Pero básicamente ha sido un mensaje que lo hemos ido entregando en partes, obviamente desde mucho antes de esta historia la contada, pero creo que para el público en general lo comenzó a conocer el año pasado, básicamente la historia. Entonces, en la primera presentación que hablábamos del dólar a muerto, que iba el dólar, contábamos nuestra teoría de que después de 10 años de subida del dólar, el dólar estaba preparándose para cambiar de tendencia, pero ahí planteábamos que faltaban 12 o 16 meses de dólar chocando arriba y asustando a la gente. Era como nuestro mensaje. El mensaje era no se deje asustar, y de hecho nosotros creíamos que iba a ser más fuerte, por ahora no lo hacía. Nosotros pensábamos que el dólar iba a chocar 4.000 pesos muchas veces, lo máximo que ha hecho es 3.900, pero la idea era esa, esto es la parte de la transición en la que todos los elementos se unen y uno dice, pues el dólar va a llegar a 5.000 y nosotros creemos que son un montón de cosas falsas que no se van a dar y que son parte del cambio de tendencia de largo plazo del dólar que seguimos pensando que viene, y probablemente hoy lo completemos un poquito la historia, pero sigue siendo lo mismo y es básicamente esperamos que para el 2022 ya se haya consolidado el cambio de tendencia del dólar, y si nos dicen dónde va el dólar en 2023 o finales del 2022, yo pensaría que tiene que ir acercándose a los 3.000 pesos, si no es más abajo. La otra presentación que hicimos el año pasado se llamaba 10 años de vacas flacas en las acciones colombianas, y transmitíamos una idea que también era, digamos que ya la comenté ahorita, de hecho, era una idea como muy nuestra de tratar de explicarle a la gente que Colombia, la bolsa colombiana y los activos colombianos y Colombia en general llevaba 10 años muy malos de vacas flacas, pero que los 10 años anteriores han sido muy buenos, los de la época del 2000, 2010, y que los años anteriores han sido muy malos y que esto parecía más como la Biblia, que le decía a uno que había 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas y que Colombia le había ido bastante así y que eso tenía un orden. Y que cuando a Colombia le iba mal, al resto del mundo le iba mal y al único que le iba bien era Estados Unidos. Ahí contábamos esa historia. Y que una de las cosas que uno necesitaba para que el mundo cambiara era que se quitara esa preferencia por Estados Unidos, por supuesto por el dólar, y se comenzara, la plata comenzara a fluir hacia el resto del mundo. Tratábamos de explicar ese intercambio, el orden que ha vivido el mundo. Esto lo voy a repasar ahorita, en donde para mí no es que esto es eventos que llegan desordenadamente. Yo creo que hay un orden en la inversión, y no sé si el orden se mantenga, pero los últimos 40 años las inversiones se han movido de una forma muy clara y muy cíclica, y básicamente si no continúa, pues no lo sé, pero si eso es lo que ha hecho que los últimos 7, 8 años como que nuestras teorías de los activos a nivel mundial, y cuando vemos a los analistas de afuera asustados porque la inflación se bajó, asustados porque la inflación se sube, para nosotros ha seguido un script perfecto de lo que pensábamos que iba a ser la repetición de lo que se vio en los 90, y ha sido muy similar. Entonces esa historia era para contar partes de las bases, que yo creo que ya mucha gente está hablando y está diciendo que de pronto Colombia va a revivir ese periodo del 2002 al 2010 que nos fue tan bien. Esa era la teoría que estábamos votando en ese momento el año pasado, y ahorita voy a recordarlo un poquito. Y este último documento, esta última presentación, que se llama El crepúsculo del amanecer, ya les conté, básicamente la historia es un nuevo entorno económico que creemos que va a ser más importante que las preocupaciones políticas, por lo menos mientras dure el empuje económico, que pues nosotros pensamos que 4 o 5 años como mínimo. No quiere decir que el resto de problemas que tenga el país no deban solucionarse, no deban atacarse,
lo que estamos diciendo es que vamos a tener un entorno que nos va a blindar y nos va a ayudar mucho para pasar ese proceso. Entonces, bueno, básicamente la presentación y el mensaje está dividido más o menos como con este esquema y es tratar de explicarles, mire, Alianza lleva 7 años hablando mal de Colombia y aquí yo siempre digo, como siempre resalto, oiga, la gente de Alianza primero nos tiene muchísima paciencia, tenemos unos comerciales increíbles porque nos llevan a hablar, pero sí, llevamos 7 años diciendo que muchas cosas malas sí van a pasar. Y ahora nosotros estamos pensando que estamos en un proceso de transición en el que hay que enfrentar algunas cosas que para nosotros son temporales, no son permanentes en su efecto sobre los activos financieros, que es el tema de las calificaciones, que ya llegó, hay un ajuste de inflación y de tasas a nivel global que le está pegando o nos ha pegado a los activos financieros en Colombia, que es toda esta historia de cuándo las ayudas se van a retirar a nivel mundial, cuándo el Banco de la República va a subir tasas, pero cuándo la Fed va a dejar de comprar bonos, toda esta historia, y el tema electoral, que es obviamente mucho más fuerte en la región, con elecciones en Chile a final de año, Colombia, de Congreso y presidenciales en el primer semestre, Brasil a final del próximo año, acabamos de salir de Perú, con un montón de cosas electorales que están generando mucho ruido en la región. Y después esperamos nosotros que los próximos 7 años solo hablemos bien de Colombia, eso es lo que nosotros creemos, lo que nosotros nos imaginamos dentro de un ciclo de fortaleza de materias primas que voy a tratar de sustentarles porque ya se está hablando, ¿no? Hay gente que está diciendo, se vienen varios años de fortaleza de materias primas y me encanta a mí escuchar los analistas locales e internacionales hablando de la palabra ciclo y poniéndole materias primas porque hace un año lo único que hablaba de ciclos era nosotros, eso sonaba como muy místico y ahora ya Goldman Sachs y JP Morgan y sale un montón de gente a decir hay un nuevo ciclo de fortaleza de materias primas y veo copiando a la gente y al mercado y entendiendo un poco esa dinámica. Alianza escribió su documento en noviembre del año pasado diciendo hay un nuevo ciclo de materias primas, de fortaleza de materias primas y eso va a cambiar a Colombia, eso va a cambiar al país y eso es lo que está comenzando a verse, ¿no? Ya es un hecho por lo menos que las materias primas han sorprendido y que están cambiando los números colombianos de forma rápida. Entonces, bueno, lo primero ese tema de lo que ha hecho Alianza en los últimos 7 años. Yo de pronto el año pasado no fui tan enfático en estos discursos negativos que hemos tenido, porque aparte no era el año, ¿no? Estábamos con el tema de la pandemia y estábamos pues muy bajoneados como para andar diciendo, oiga, vea que nosotros estábamos viendo esto y terminó dándose, además pues nadie quería oír eso, pero sí, si ustedes ven los títulos de todo lo que hemos escrito nosotros en periódicos o en documentos nuestros, parece como si hubiéramos salido de una película de Hitchcock, ¿no? Son supremamente negativos, todos son como somos una burbuja, el blindaje era ficticio, la reforma tributaria, cualquier reforma que hagamos durante estos años no va a funcionar, Colombia va a perder el grado de inversión, se viene un cambio político en la región y va a girar toda la izquierda como en los 90s. Todo eso lo hemos escrito no este año, lo hemos escrito los últimos 6 o 7 años. Colombia, digamos, planteamos también la idea de que en algún momento, cuando se perdiera el grado de inversión, había que mirar más allá, más hacia adelante, que es parte del mensaje. Y finalmente, dentro de todos esos documentos, siempre había un elemento y decíamos, lo que se necesita es que se acabe este ciclo económico. Cuando la gente decía, pues estos tipos que hacen películas de terror, además quieren una recesión, pues están locos. Ellos lo que quieren es que el mundo se acabe. Y lo que nosotros tratábamos de dar el mensaje, obviamente lo decíamos, pero no nos copiaban, es este ciclo económico es un ciclo económico muy negativo para países como Colombia. Es muy difícil que uno le vaya bien en este ciclo y lo más rápido, lo que mejor le puede pasar es que entre más rápido se acabe, Colombia va a cambiar y las tesis de inversión en el mundo van a cambiar, que es algo que los va a sustentar ahora. Entonces, dentro de todo eso, planteábamos que cuando llegara la recesión, sin importar la razón, porque nadie sabe por qué llega una recesión y ni siquiera la saben predecir, entonces mucho menos dar la razón por la que puede llegar, lo que decíamos es cuando llegue la recesión, después de 10 años de castigar un tipo de activos, ¿no? De subir el dólar, de pegarle al peso colombiano, de acabar con las acciones en el mundo, excepto las de Estados Unidos, de acabar con las materias primas en el mundo, esto va a ser como un péndulo y apenas llegue la recesión se va a abrir toda la puerta para que llegue esa nueva tesis de inversión al mundo y ya la hemos visto, ¿no? El dólar se ha caído a nivel mundial, las materias primas están disparadas, hay un montón de elementos que comienzan a darle el sabor de algo que no teníamos hace 10 años y esos cambios que nos gustan. Entonces, detrás de todo este pesimismo estaba el mensaje de queremos que llegue la recesión que vuelva a existir. Eso suena más pesimista, pero detrás de eso el mensaje era es que no hemos entendido que este ciclo económico ha sido terrible para el país y en general
para todas las economías que no son Estados Unidos. Entonces comencemos con las cosas raras, comencemos con las cosas técnicas. Vuelvo a insistir, esto es no se necesita ser economista para entender esto, pero se necesita un poquito de paciencia para tratar de comprender cómo es que nosotros vemos la economía, y nosotros siempre la vemos desde el largo plazo. Entonces, para mí, los últimos 8 años, sí, en algún momento el dólar no subió, de los últimos 8 años hubo un año que no subió, pero era como jugar en el casino. Si yo sabía que pensábamos que el ciclo era de fortaleza de dólar, luego todos los años decíamos el dólar va para arriba. Hubo un año que no, pero el resto de los 8 o 9 años sí subió. Es como estar del lado de la casa. Si uno quiere que le vaya bien, uno tiene que estar del lado de donde está la tendencia principal. Básicamente, ustedes ven ahí el PIB colombiano, los ciclos económicos que ha vivido Colombia, las rayitas grises o cafecitas que ustedes puedan ver ahí, voy a ir señalando con el puntero un poquito, son las recesiones en Estados Unidos. Es un tema que es poco estudiado, pero hay que tratar de entenderlo. Los ciclos económicos en Colombia no se mandan solos. Los ciclos económicos en Colombia siempre han comenzado y terminado con una recesión en Estados Unidos. Estábamos conectados por allá hace un par de años, cuando yo contaba esta historia, decía, no, Estados Unidos no entra en recesión, Colombia puede evitarlo. No digo que Colombia entre en recesión. El ciclo económico colombiano se ve golpeado y termina cuando Estados Unidos entra en recesión. A veces Estados Unidos entra en recesión y Colombia ha crecido 1%, como en el 2009. O a veces Estados Unidos entra en recesión y Colombia ha crecido -7%, como fue el año pasado, que fue un tema mucho más global. Entonces, esos ciclos existen, lo conocemos, y tenemos que entender la importancia primero de que hay alguien allá que le está diciendo el ritmo a uno, que es el director de orquesta. Aquí no nos mandamos solos. Aquí, cuando nos recuperamos del tema de la crisis de petróleo, varios economistas dijeron Colombia tocó piso. ¿Cómo Colombia va a tocar piso con un ciclo económico de 8 años en el mundo que no ha terminado? Todavía nos faltaba enfrentar el fin del ciclo económico global, que lo enfrentamos de una forma muy particular con el tema de la pandemia. Entonces, es el primer elemento. Hay un ritmo que hay afuera que debemos seguir. El otro elemento es que Colombia ha tenido, los sabores de cada ciclo económico han sido muy diferentes. Los últimos 10 años en que Colombia estuvo creciendo, fíjense, ha sido terrible. El PIB se ha estado comprimiendo durante todo el tiempo hasta que llega la pandemia y crecemos el -6, pero ha sido algo que arrancamos bien y lo terminamos muy mal, y gradualmente ha sido peor cada año. Entonces uno diría, pues eso es nada, eso es suerte, eso es algo que pasa, que no tiene nada que ver con nada, simplemente nos ha ido mal y estamos de malas, o hemos hecho las cosas mal, como también muchas personas pueden decirlo ahora. Si uno mira el ciclo anterior, era al contrario. Colombia solo crecía y crecía un poquito cada vez más, y el PIB colombiano en promedio se decía que era el 4, el 4,5, ahorita no se habla ni del 3 o del 3 y pico, y era totalmente creciente. Y si uno se va al ciclo anterior, era todo lo contrario, muy similar el ciclo de los 90 al ciclo actual, en que el PIB se va comprimiendo poco a poco, hasta que llega una crisis. Estos dos ciclos de los 90, es lo que ha insistido Alianza, son 2 gotas de agua, y cada evento económico que se dio acá en los 90 se ha repetido, y este ciclo económico de los 90 era el más largo de la historia, y ahora este es el más largo de la historia, este es el segundo, hablo de 200 años de historia. Hay muchos elementos que son muy característicos y muy bonitos de seguir exactamente lo que hacen los 90. Yo no voy a estudiar economía, solo voy a mostrarles que los 90 se ha repetido y ha funcionado bastante bien. Y el ciclo anterior de los 80 también era creciente para Colombia. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Es que ha habido algo como una forma de péndulo, como han funcionado Colombia dentro de los ciclos económicos. Un ciclo económico creciente, fuerte, y uno que se contrae completamente y le va muy mal, y después sigue algo que hay cierto orden que ni idea por qué. Uno podría decir, nos estamos inventando ahí algo que puede que no exista. Y un elemento adicional sería agregarle, pues si ese orden existe, si ese péndulo existe, después de 10 años de estancamiento, el próximo ciclo va a ser creciente. Va a ser, si los 90 fue lo más parecido a este ciclo que acabamos de vivir, nosotros estamos pensando que lo más probable es que el próximo ciclo sea muy similar al del 2002, 2010, creciendo el PIB todo el tiempo, un ciclo económico positivo. Entonces, ¿para qué la recesión? La recesión puede ser al mismo tiempo la peor noticia y la mejor noticia. La peor noticia porque nadie quiere vivir una recesión, mucho menos como la de la pandemia. La mejor noticia porque estamos olvidando algo que no nos trajo nada bueno a nosotros, y no nos trajo nada bueno el resto de países de la economía mundial. Insisto, eso no es un tema colombiano, eso es un tema digamos, del balance que hay en el mundo entre Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Cómo explicamos estos ciclos en Colombia? Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿usted por qué me está diciendo que existe este orden? Lo primero que yo quisiera tratar de explicar un poco es que estos ciclos económicos que duran 8, 9 años, gordos y largos y difíciles de terminar, es algo muy nuevo en la economía. Nosotros todos asumimos que esto es algo normal, pero los últimos 40 años comenzó a darse algo que se conoce ahora como la gran moderación.
y es que la volatilidad se ha comenzado a reducir. O sea, la volatilidad en el mundo, antes era el viejo oeste, recesión, recesión, se disparaba el PIB para todos lados, y a partir de 1980 se ha comenzado a ser mucho más ordenado, se ha reducido la volatilidad de los ciclos económicos, se ha alargado, los ciclos económicos duran más, y ya hemos comenzado a ver esta tendencia como de este orden de las inversiones saliendo y entrando. Hay un orden muy bonito, que no es ese desorden que le dicen a uno, es que viene una noticia, viene otra, yo no sé qué está pasando. Hay un orden muy bonito. ¿Por qué la gran moderación? Nadie sabe. Ben Bernanke, el que era el presidente de la Fed, en su última explicación dijo, puede ser algo económico, o puede ser esta otra cosa económica, o puede ser buena suerte. Nadie sabe muy bien por qué ha cambiado, pero ha habido una volatilidad mucho menor y un orden mucho más grande en las inversiones. Eso es un elemento, para mí es importantísimo arrancar. Si uno quiere hablar de la economía, arranque de ese orden que se ha visto en los últimos 40 años, entienda en qué ciclo económico estábamos viviendo, entienda hacia dónde podríamos ir. Pero ahora, ¿cuál es la mejor forma de explicar ese sabor que ha tenido Colombia cada ciclo económico? Y aquí volvemos a hablar del tema que digamos, es como yo explico todas las cosas. Y es básicamente, los seres humanos durante la historia han escogido como sus dioses, ¿no? Han escogido a qué hacerle caso y a qué obedecer y qué va a tener las grandes fuerzas sobre, digamos, dominándolo a usted. Y definitivamente el dólar es una fuerza que domina a todas las economías en el mundo. Y detrás de los ciclos económicos colombianos ha estado grandes ciclos del dólar que se mueven de la misma forma. Entonces, donde Colombia, donde uno ve un PIB que se va contrayendo y que le va yendo mal, ustedes ven ahí en este gráfico, que es más raro aún, los mismos ciclos, pero ahora le agregué el dólar. El dólar aquí está invertido, como para que no me entiendan absolutamente nada, pero digamos la idea es tratar de mostrarles que al mismo tiempo que Colombia ha tenido estos ciclos de muy buenos crecimientos y crecimientos que se encogen, hemos tenido ciclos del dólar, y esa es la razón verdadera. Lo que estoy tratando de decirles es que Colombia no se manda sola, que en el ciclo de los 90 simplemente el dólar subía y subía y subía porque el flujo estaba yendo hacia Estados Unidos, y si iba yendo hacia Estados Unidos todos perdíamos. Cuando digo todos perdíamos, es pierde Europa, pierde Japón, pierde Latinoamérica, y al final usted termina con una economía como la de finales de los 90, totalmente destrozada, girando políticamente en la región. Aquí en Colombia se dice que fue el UPAC, pero no se entiende que había y la crisis brasilera y la crisis asiática, y todos terminamos en crisis porque nadie aguanta 10 años de flujos fortaleciendo el dólar. Entonces, ¿qué es el secreto detrás de los ciclos colombianos que van creciendo o que se van contrayendo? Los ciclos del dólar que hay a nivel mundial. Y este no es el dólar en Colombia, porque uno diría, no, si a Colombia le va mal, pues el dólar se sube, y si a Colombia le va bien, el dólar se baja. No, es el dólar en el mundo que comienza a fortalecerse, y de ahí ese es su Dios, y usted está destinado a que le va a ir mal. Si usted está en un ciclo de fortaleza de dólar donde Estados Unidos atrae el flujo, usted se va a ir encogiendo y el ciclo se va retroalimentando. Entonces, yo llevo una plata a Estados Unidos y me está yendo muy bien, y mientras tanto está acabado el resto del mundo, voy a llevar más plata a Estados Unidos, voy a aprovechar más, y todo ese ciclo que se vio en los 90 de fortaleza de dólar y contracción del PIB terminó con una recesión en Colombia en el 98 y el 99, con una recesión mundial en el 2001. Imagínese usted qué quería hacer en Colombia en el 2001, en el 2002, desaparecerse, salir de aquí corriendo. Y además le estaban contando por ahí que en el 2002 iba a llegar el primer presidente de izquierda a Brasil. ¿Quién quería vivir en esa historia? Esa historia venía acompañada por un ciclo económico de apetito por dólar, de apetito por dólar en lugar del resto del mundo, que fue lo que acabamos de vivir los últimos 10 años. En las mismas condiciones, igual, un ciclo económico larguísimo, hartísimo, súper doloroso, y acompañado de ¿qué? De dólar fuerte todo el tiempo, el dólar fortaleciéndose, la plata yéndose a Estados Unidos y alejándose del resto del mundo. Entonces, hay una razón particular porque los PIBs de Colombia crecen. Los ciclos económicos de crecimiento en Colombia a veces son muy buenos y se van retroalimentando, y a veces son muy malos y se van encogiendo. Alguien diría, no, bueno, eso me parece obvio, pero ¿por qué es tan importante? Porque a nivel interno contamos otra historia. A nivel interno, si el ciclo económico va creciendo y va cada vez más alto, decimos, hombre, es que somos buenísimos, es que hemos descubierto cosas increíbles en la economía y tenemos muchos elementos positivos y el trabajo está bien hecho. Y al contrario, cuando el dólar se está fortaleciendo en el mundo y está secando al resto de economías, es que ese presidente no sirve, es que ese otro presidente tampoco sirve, es que hemos cometido todos los errores del mundo y no entendemos que somos así de chiquitos y que hay un Dios ahí, en este caso es el dólar y el atractivo por Estados Unidos, que define gran parte de nuestro resultado. No quiere decir que no podamos hacer cosas, sí podemos hacer cosas, pero ha sido muy difícil, y Latinoamérica ha mostrado, incluso con países que han hecho mucho mejor trabajo que nosotros, otros lo han hecho mucho peor,
que es difícil salirse de esta secuencia. Incluso regiones como Europa no se pueden salir de esta secuencia. Entonces uno ve a los países europeos sufriendo la última década, se estaban cogiendo completamente, como el resto de países en el mundo, con solo Estados Unidos viviendo. ¿Cuál es la variable la variable más importante detrás del dólar? Porque a uno le echan muchísimas historias, le dicen que es el petróleo y es el déficit. La variable más importante es el crecimiento relativo de Estados Unidos. Si a Estados Unidos le va bien, pero le va mejor que el resto del mundo, el dólar va para arriba. Si a Estados Unidos le va peor que el resto del mundo en términos relativos, así le vaya muy bien, si le va peor que el resto del mundo, el dólar es para abajo. Y eso ha sido bastante ordenado en los últimos 40 años en la gran moderación. Entonces, si uno entiende esas grandes fuerzas que hay afuera, uno por lo menos contextualiza lo que se está viviendo ahora y entiende un poco, hombre, por qué todos estamos juntos en esto, porque hay elementos que se repiten en los diferentes países y pareciera que fueran copiados en uno y otro país. Claro, Latinoamérica tiene un elemento muy particular y es digamos, su dependencia de las materias primas, la informalidad, un montón de elementos hacen que estos ciclos de dólar sean muy bravos, sean muy duros y terminen pues transmitiendo cambios políticos que se han visto en la región. Entonces, esto es un elemento un poco árido, vuelvo a insistir, es difícil, pero lo que les digo es, allá afuera hay un orden, número uno. Ha sido un orden como péndulo, se ha formado como péndulo, y tú después de 10 años de castigar un activo y no sé, piensen en el petróleo, 10 años de recortar inversiones en petróleo a nivel mundial porque nadie quiere petróleo porque el petróleo está cayendo, ¿no? Igual que el resto de materias primas. ¿Qué creen que va a pasar los siguientes 10 años? Así haya un cambio por carros eléctricos, entonces, ¿qué piensan que va a haber con la oferta petrolera? Ya están diciendo, ya analistas están diciendo, bueno, no tengo ni idea cuál es el tema del problema de los barriles este año y el otro, pero en 5 años va a faltar un montón de barriles. ¿Por qué? Pues porque llevo 10 años desinvirtiéndome del sector, eso pasa en todos lados. Llevo 10 años con las acciones colombianas estancadas, pero las acciones con los países, las compañías colombianas no se han quebrado, siguen creciendo, pero las acciones no se han valorizado en 10 años. ¿Qué piensan que va a pasar después? La recesión funciona como el péndulo que te lleva más al extremo y te dice, te va a llevar el dólar a un nivel que ya no tiene sentido para nada para que comience el regreso, comience la de vuelta del mercado. Entonces, bueno, estas son ideas, de hecho, que las hablamos en la presentación pasada, las he querido mostrar de forma diferente. Creo que las trato de mostrarlas de una forma más sencilla, pero creo que terminan siendo más complicadas. Pero el mensaje es esto, hay 40 años de un baile muy interesante a nivel internacional y que no habría una razón para no imaginarse que la próxima década, o por lo menos 5 años del próximo ciclo económico, no sea un giro hacia el otro lado y vemos elementos que ya se están dando. Ahora, el punto aquí es hablarles un poco de qué creo que va a pasar o qué creemos nosotros que va a pasar en el próximo ciclo y cuáles son los elementos que pueden estar detrás de esa fortaleza que nosotros principalmente creemos que son las materias primas, las que van a cambiar la faz de Colombia y por supuesto uno no quisiera seguir dependiendo de las materias primas eternamente. Colombia tiene que diversificarse y aprovechar, pero si uno le dicen, oiga, si usted no ha logrado diversificarse, ¿qué prefiere? ¿Que el petróleo suba o baje? Pues obviamente que suba. Y ese es el entorno, digamos, que nosotros creemos que se va a vivir en este cambio de ciclo que estamos viendo. Entonces voy a contarles 5 razones por las que nosotros creemos que las inversiones o que los flujos van a regresar al país y que va a comenzar a darse esta situación de retroalimentación muy similar a la que se vivió entre el 2002 y el 2010, que se alargó casi hasta el 2012, en la que el dólar solo baja y cuando el dólar solo baja, todo le sale bien a uno. Básicamente el crecimiento económico colombiano explotó al alza y ya les voy a contar algunas historias ahorita que estamos con la reforma tributaria, todo el mundo está súper preocupado por el tema de la reforma tributaria, se soluciona con una movidita de dólar así de chiquita, se solucionan todos los temas tributarios. Ese es el nivel de fuerza y de dependencia en la que estamos nosotros de esas variables a nivel global. Entonces la primera razón es una razón que ustedes conocen, porque el próximo ciclo sí es el bueno, y no va a ser igual de malo que este que acabamos de vivir. Y esta es básicamente una forma de explicar lo mismo que explicábamos en la presentación pasada y es porque se ha estado turnando entre los ciclos de crecimiento económico estas explosiones de activos. Entonces en el ciclo pasado ha sido, y no ha terminado, ha sido compre dólar y compre Estados Unidos y olvídese del resto, sálgase del resto, ¿no? El resto no importa. Y lo que les digo es, no es que Estados Unidos haya hecho las cosas mejor, posiblemente es que en el 2008 Estados Unidos estaba muy castigado por la crisis subprime, las mismas razones económicas, y la gente encuentra una razón para ir a Estados Unidos y después se comienza a retroalimentar esa razón. ¿Por qué voy a más a Estados Unidos? Porque me está yendo bien. Porque no quiero ir a Colombia porque me ha ido mal. Y esa razón termina explotando, termina obviamente llegando a excesos. Entonces, todo el ciclo ha sido así
la línea azul que es Estados Unidos explotando arriba, el dólar en Colombia subiendo bastante fuerte, los emergentes estancados, el petróleo totalmente comprimido, pues ha sido la característica de los últimos 10 años. ¿Por qué quiere uno que se acabe esto? Pues porque ¿qué le sirve a un crecimiento económico que no le trae nada bueno a uno? Y este es parte como del punto del final del ciclo. Si ustedes ven el ciclo anterior, el del 2002, el 2010, que es la sugerencia de Alianza y creemos que ese es el que va a vivir, era petróleo explotando arriba, emergentes valorizándose 30% efectivo anual en dólares cada año, el dólar cayendo, la línea verde aquí cayendo, y las acciones en Estados Unidos dando una plata, pero una plata muy moderada, y es parte de la forma en cómo se intercambian los portafolios. Y si uno va a los 90, que es lo que ha dicho Alianza y es que nosotros hemos dicho, mira, hay un secreto que nosotros tenemos, es que creemos que los 90 es una película y este es el remake, y todo lo que pasó en los 90 se está repitiendo, y eso en algún punto sonaba como, pues, loco, y ahora es como, se repitió igualito. Tenemos las acciones de Estados Unidos explotando arriba, como en el 2000 llegó el Nasdaq y explotó, pues la burbuja tecnológica termina allí, pero está igualito ahorita, el Nasdaq súper dinámico, crisis petroleras, el petróleo cayéndose varias veces como se vio en los 90, pérdida de calificación de Colombia, giros políticos de lo que ya vamos a hablar, los 90 ha sido una copia exacta de lo que hemos vivido nosotros hasta ahora. Entonces parte como de ese orden del ciclo sería como la primera razón y es, llevamos mucho tiempo castigando una serie de activos y hay muchas razones para pensar que tienen valor hacia futuro. El otro elemento es que las materias primas ya arrancaron a subir, o sea, esto no es una teoría. Y uno diría, bueno, sí, pero el petróleo en 70 pues no es tanto, ya ha subido a 100. Pero es que no es el petróleo solo el que está subiendo, son todas las materias primas y la materia prima líder, la que gira, el papá y la mamá de todas las materias primas es el oro. Y ustedes ven ahí el oro, es la línea azul, que están máximos históricos tratando de subir. Ese es realmente el que define el apetito que hay por materias primas. Las materias primas es algo tangible, es algo que yo puedo guardar, en el que yo sé cuál es su valor. Y pues claro, la impresión de dinero que ha habido, hay un montón de elementos que le dicen a uno por qué yo quisiera tener oro, y es porque yo sé o pretendo saber cuál es el valor del oro. Yo no sé cuánto es el valor de una moneda que la pueden imprimir infinitas veces, y eso es parte como del apetito que se ha generado, pero el oro ya está en máximos históricos. El petróleo en $70 por barril está quedadísimo, es de los activos de las materias primas más quedadas. El café es otro que está súper quedado, o sea, tenemos una baraja de cartas en Colombia y en dólares lo que tenemos no es que haya subido mucho para comenzar por ahí, pero lo que pasa es que ahí tenemos una carta adicional que es como una carta del triunfo, y es que el dólar hace que ese valor de las materias primas que tiene Colombia, que vende Colombia afuera, ya tienen un valor muy interesante en pesos colombianos gracias a la subida del dólar. Pero el mensaje es, hay una correlación en materias primas, la gente le gusta mucho analizar el petróleo porque a uno le han enseñado que cuente los barriles, ¿no? ¿Cuántos barriles hay? ¿Cuántos faltan? Y hagámosle, y uno siente que eso funciona bien, pero en el largo plazo todas las materias primas se mueven al mismo tiempo y uno no puede decir que hay una OPEP en el mercado del oro o una OPEP en el mercado del café, porque no existe. Entonces lo que sí hay es una oleadas de apetitos y después de apetito por estos activos, y después de 10 años de pérdida de valor de las materias primas, pues apenas estamos comenzando un nuevo ciclo. No estoy diciendo que el petróleo tenga que llegar a $100 por barril o 150 como lo está el cobre en este momento, o como lo está el oro, en máximos históricos. Lo que estoy diciendo es que solo con 70 o con 80 nos sirve un montón. Cambia Colombia. Colombia no ha vivido este precio de petróleo en pesos colombianos nunca en su historia. Entonces ya eso es suficiente para nosotros. Si el petróleo llega a 100, como están diciendo algunos analistas el próximo año, y a mí me parece súper probable que llegue a 100, pues estaremos en otro mundo, en otra historia aún más positiva. Pero el mensaje es, las materias primas no se mandan solas, cazan en manada, y el oro lidera ese tipo de movimientos. Y el oro, si uno lo quiere medir, ¿cómo está el oro? Uno dice, bueno, pero de pronto el oro es el que está caro, ¿no? De pronto el oro ha subido mucho. Cuando uno mide el oro en términos de toda la masa monetaria, todo lo que se ha impreso en dinero, el oro está en mínimos históricos también. Básicamente, el oro ha estado cayendo y cayendo y cayendo porque se imprime plata, pero el oro no logra, digamos, aumentar en valor a la par de la impresión del dinero. Eso es un elemento para decirle a uno, tampoco es tan probable que el oro se vaya a destruir, que más bien, o más bien debería en algún momento subir. Llevamos 40 años de pérdida de valor adquisitivo, digamos, del oro frente a la plata que se ha impreso en el mundo. La tercera razón de por qué podemos esperar un rebote en materias primas que se ha sostenido es porque el rebote que hemos vivido y que ya tiene a Colombia creciendo al 6 o al 7 y a la gente muy emocionada por la región, cómo está cambiando y todo esto, es un rebote chiquitico.
Las materias primas no han hecho absolutamente nada frente a lo que hicieron digamos, en el ciclo del 2002 al 2008. Entonces, un elemento uy, es que las materias primas ya están costosísimas, no sabría por qué están costosísimas. Algunas están en máximos históricos, pero ya les dije, en términos relativos, en términos de otros activos, como particularmente toda la plata que han impreso en el mundo, están bastante baratas. Pero en términos, digamos, de todas las materias primas como equipo, hay muchísimas que están cerca a mínimos, o incluso el petróleo no es que está más bien como en la mitad, no está cerca a máximos. El rally en materias primas ha sido muy pequeño todavía. Así que si esto se mantiene 1 o 2 años más subiendo, la dinámica va a ser muy fuerte la que va a estar enfrentando Colombia. Y si uno quiere medir el petróleo, las materias primas, por ejemplo, frente a otros activos, una forma de ver qué tanto ha subido la materia prima es compararla. Acuérdense que todo esto es un tema relativo. De pronto yo estoy pasando muy rápido esos slides, pero nosotros nos inventamos la idea de que contemos todos en una moneda, ¿no? El dólar es la moneda, o la moneda de cada país. Pero detrás de eso lo que uno está es intercambiando un bien por el otro, no es más. Yo estoy cambiando lo que me cuesta $5, que podría comprar una botella de agua bien cara o poderme comprar otra cosa. Al final usted está intercambiando entre dos opciones que podría tener de bienes. Entonces, cuando uno tiene un episodio de impresión de dinero tan grande y de pérdida, digamos, de pérdida de valor en términos relativos de muchos activos, uno debe comparar cómo va ese tema y están en mínimos históricos. O sea, las materias primas pueden subir 2 años más, ¿no? Porque no pueden subir 10 años más desde esa perspectiva. Otro elemento, y a mí no me gusta mucho dar estas razones porque ahí es donde vuelvo a decir, es como el partido de fútbol de chiquitos, porque todo el mundo habla de eso. Estaba hablando de la cuarta razón por la que uno podría imaginarse que lo que pasó, lo que está pasando este año en términos de la recuperación de materias primas y del petróleo no es solo un tema de un año. Y me metí ahorita el tema de contar barriles, que a mí no me gusta mucho, vuelvo a insistir, porque no creo que sea el driver de largo plazo del petróleo, pero sí, por supuesto, es muy importante. Y hay cosas muy interesantes pasando. Por ejemplo, el petróleo rebotó a 70 y en Estados Unidos no están perforando. Están a niveles mínimos de los últimos 30 años la perforación. ¿Por qué? Por muchas razones. Pues primero porque me imagino que quieren estar seguros de que el petróleo subió. También porque hay una incertidumbre alrededor del fracking en Estados Unidos vía Biden y vía, digamos, los cambios que se puedan dar. Adicionalmente hay una guerra, obviamente abierta por el tema digamos, de combustibles que sean mucho más amigables con el tema del medio ambiente, que también ha hecho que las mismas petroleras inviertan en otra cosa que no sea petróleo para poder diversificarse. O sea, ha habido, y a eso le sumamos, a ese entorno le sumamos 10 años de precios cayendo, pues lo que tenemos es que no hay una infraestructura petrolera para los próximos 5 o 7 años. No, que es que en 20 años todo el mundo va a tener carro eléctrico. Todo bien, de acuerdo. Yo no sé, porque eso lo han dicho hace 20 años, pero para allá vamos, yo estoy de acuerdo. Y está bien, tampoco voy a decir que está mal. Sin embargo, para los próximos 5 años parece que es que no va a haber petróleo. El mismo hecho de precios bajos te garantizan precios altos hacia adelante porque simplemente van acabando con la inversión en el sector y digamos que la intención de poder generar infraestructura, y eso pasa con todos los activos que han tenido precios cayendo. Eso hace que, digamos, que los precios traigan el próximo ciclo, ayuden a construir el siguiente ciclo. Y digamos, la quinta razón, ya les he hablado como de cosas raras, esotéricas, de ciclos económicos, y hemos hablado de que el rally de materias primas está muy chiquito, lo hemos comparado con otras medidas, digamos, de activos que se han valorizado, decimos las materias primas no han hecho absolutamente nada, hay espacio para que se muevan, ya arrancó el rally de materias primas, pero si uno no quiere creer en todos esos elementos que pueden salir o no salir, digamos que uno dice, bueno, ni idea, son un montón de argumentos, puede que sí, puede que no. Para mí el argumento más fuerte que hay detrás de por qué creo que este entorno que se está viviendo de fortaleza de materias primas va a durar por lo menos un par de años más, que ya es un par de años es suficiente para que Colombia se quite muchos de los elementos, digamos, de preocupación que hay en términos de inversión. No voy a decir que el país va a cambiar, ¿no? En 2 años, por supuesto que no. Los elementos estructurales que tiene que pelear Colombia los tiene que pelear y va a ser una pelea de décadas. Pero en términos de activos, digamos, el miedo que tienen los inversionistas hacia Colombia, con un par de años de materias primas fuertes, muchos de esos miedos se disipan. Ya va a llegar hasta allá. Pero un elemento que le da a uno bastante tranquilidad, entre comillas, dentro de un mercado que siempre es incierto, de por qué vamos a tener ese entorno durante un par de años por lo menos, es el nivel del dólar en el que se encuentra ahora. Entonces yo siempre, nosotros le hemos cogido cariño al dólar pues porque ha subido y era parte de nuestra visión, pero realmente nosotros hemos tratado de explicar la importancia de que el dólar se suba.
O sea, nosotros siempre nos preguntan, bueno, pero ¿qué es lo malo y qué es lo bueno del dólar? Entonces uno dice, no, lo malo pues son los precios que se suben y es más difícil importar cosas y la inflación puede tener un problema y las deudas que uno tiene en dólares sufren y lo bueno pues es que le da fortaleza a los exportadores. Digamos, uno siempre cuenta esa historia, ese balance. Sin embargo, la forma que a mí me gusta ver el tema del dólar es, el dólar es como la alarma de incendio de una casa. Y la alarma de incendio y el sistema de riego para apagar el incendio, es todo viene juntos, es bastante útil. Entonces la pregunta es, ¿usted quiere que se le incendie la casa? Pues la respuesta siempre va a ser no. ¿Usted quiere que el dólar suba? No, yo no quiero que el dólar suba porque yo no quiero que la casa se me incendie. Pero si me preguntan a mí, ¿usted quiere que si la casa se le incendie, la alarma de incendio suene? La respuesta es por supuesto que sí, o si no me quemo adentro. Y esa es la función del dólar. El dólar cuando se sube es la alarma de incendio sonando y mostrando que hay un elemento que está pasando en el país. Uno no se puede poner bravo con la alarma de incendio. Y adicionalmente, a medida que va subiendo, le va generando un blindaje a los productos que Colombia vende en el exterior, que es el tema de las exportaciones. En el punto digamos que está ahora el dólar, esa gráfica que ustedes ven ahí es el petróleo en pesos colombianos, que mucha gente lo está comenzando a mostrar. En este momento el barril está, póngale 290.000 pesos el barril. Eso nunca lo hemos visto en la historia. Eso ya de por sí debería decirle a uno, hay algo que está pasando que no nos hemos dado cuenta y que alguien en el mundo va a estar comenzar a mirarlo y va a decir, esto le cambia los números a un país como Colombia en relativamente, digamos, de una forma dinámica. Pero no solo eso, la pregunta es, bueno, está bien, ¿qué tanto podemos tener el barril en Colombia en 290.000 pesos los siguientes 2 años? Para no hablar de carreta económica ni de cosas así raras, sino simplemente de intuición, que yo creo que la intuición generalmente es mucho más fuerte en estos casos. Entonces, lo que les digo es, imagínense que el petróleo le va mal. Imagínense que el petróleo se cae $20, se cae a $55 por barril. Me parece un escenario agresivo para digamos, para el boom económico y todo lo que les digo, que hay problemas de producción hacia adelante. Pero bueno, imaginemos que se cae a $20. ¿Qué creen que pasa con el dólar? Pongámosle 4.000 pesos para hacerlo más, digamos, lo menos exagerado del mundo, porque estamos hablando de una caída de casi 30% en el activo y digamos que el dólar solo reacciona a 100 pesos para arriba a 200. Con esa combinación, ¿no?, de hablar de Brent a 55 y petróleo a 4.000, Colombia tiene un barril de 221.000 pesos que solo lo vivió en periodos muy cortos, en el periodo 2010, 2011, 2012, cuando tuvimos récord de producción, y hace poco en el 2018, 2019. O sea, en esa combinación negativísima que les estoy diciendo, es que el petróleo se caiga 30%, porque todo lo que les acabo de decir no fue verdad y el petróleo no era para arriba y el petróleo se cayó $20, ya al nivel que ha llegado el dólar, el blindaje que ofrece es enorme en términos, digamos, de lo que terminan recibiendo la gente, ya sea el petróleo en pesos colombianos o el cobre en pesos chilenos o la soya en reales brasileros. Ya el nivel del dólar que ha llegado al mundo genera un blindaje muy fuerte, muy grande, que es muy difícil descomponerlo. Y de nuevo, y se los digo para el otro lado, ¿qué pasa si el petróleo llega a $100 por barril? Bueno, pues si llega a $100 por barril, el dólar se cae a 3.000. Digamos que sí, puede que no, porque el petróleo ya se ha subido $30 y el dólar pues no se ha caído. Pero asumamos que se cae a 3.000. La combinación igual nos dejaría en niveles de 280.000, 290.000. Entonces, para mí la razón más importante de los próximos 2 años es el nivel que ha logrado el dólar le genera un blindaje enorme a toda la producción de toda la región, de todo lo que estén produciendo, sin importar si si el petróleo está en $50 por barril o en 70, o el cobre está en máximos históricos, el equivalente a los $150 nuestros. De todas formas, el dólar no se cae. O sea, lo que está viviendo Chile es impresionante, o Perú, que venden cobre, pues es impresionante porque tienen el precio del cobre en máximos históricos, en nuestros 150, pero además tienen sus monedas en máximos históricos. Imagínense esa combinación, es como si aquí el barril estuviera en 400.000 pesos. ¿Qué estaría pasando? O el café también en máximos históricos, que está pasando lo mismo. Entonces, para mí la razón más importante digamos, de que este entorno se va a prolongar los próximos 2 años en términos de dinámica exportadora y fortaleza de materias primas, y lo vamos a sentir como si el petróleo estuviera en 150, porque cuando llegó el petróleo a 150, no llegó en pesos colombianos al nivel actual. O sea, hoy deberíamos estar nosotros celebrando que el petróleo está por encima de 150 porque lo está en pesos colombianos. Pero vuelvo a insistir, todavía es difícil para la gente observar eso, y mucho menos con los problemas internos que se tienen, porque ¿para qué voy a estar celebrando yo el tema del petróleo si no tengo trabajo, no? Hay muchos elementos que son muy, muy sensibles, pero esos elementos cambian a Colombia, cambian la foto de Colombia rápidamente. Entonces, esa es la primera parte, digamos, de tratar de explicarles. Hay un nuevo ciclo económico, hay un nuevo ciclo de materias primas, entonces el ciclo económico va a ser mucho menos
doloroso y va a ser más placentero lo que dure el próximo ciclo económico, sean 5, 6, 7, 10 años, vamos a tener un entorno diferente y muy similar al último ciclo que vivimos de esa forma, que fue este ciclo del 2002 hasta el 2010. Y yo quiero recordarles qué pensaba la gente de la región en el 2002, ¿no? Que estábamos desechables, listos para votarnos porque no servíamos para nada. Y las historias se contaban en el 2010. Brasil es la estrella creciente, Colombia es el siguiente Brasil, ¿no? Decían, ¿quién es el siguiente Brasil? Y todos levantábamos la mano. Yo siempre comento esto porque ahorita dicen, ¿quién es el siguiente Brasil? Entonces, no, ni idea de esos brasileños que les pasó. Pero ese cambio de 8 años de boom de materias primas transforman a los países como los nuestros. Vuelvo a insistir, no es lo ideal. Ojalá tengamos algo más después del siguiente boom, si esto se llega a dar. Hagamos algo diferente y no nos dediquemos como a abrazarnos y decir, mire qué tan bonito sube el petróleo, y tomemos decisiones para que el país no sea, no, digamos, no dependa completamente de estos ciclos, y ojalá se tomen las decisiones correctas, pero el mensaje es esto ayuda muchísimo al entorno económico que va a vivir Colombia más adelante. Entonces hablemos del segundo tema. Y el segundo tema es una frase brava, ¿no? Es un mensaje difícil, pues porque es decir que el tema económico es más importante que el político, y alguien me dirá, pues ve a Venezuela y no me diga que el tema económico es más importante que el político. Y eso es verdad, y por eso es un tema obviamente mucho más complicado. Lo que nosotros queremos tratar de mostrarles es que el tema político depende del tema económico, que el entorno económico puede ser superior y puede generar unos entornos que permiten que las economías aguanten cualquier, digamos, cualquier sesgo político. Lo que pasa es que como un entorno económico positivo no es eterno, en el momento en que el entorno económico positivo se te acaba, te sacan la factura, y si acabaste con el país, pues lo vas a haber acabado después de que se acabe ese entorno positivo. Entonces el entorno positivo le ayuda a uno, le ayuda a los diferentes mandatarios, y no voy a decir si es izquierda o derecha, sino voy a decir el que defiende las instituciones y el que no las defiende, les ayuda a que no haya mucha forma de diferenciarlos para los mercados financieros. Cuando hay un boom, los mercados financieros dicen, cualquiera de ellos me va a pagar, no me importa. Cuando termina el boom, dicen, estos no me van a pagar y yo ya sabía, y ahí es donde se corta el chorro y se acaba esa dinámica y se acaban los países también. Entonces no estoy diciendo que el tema político no sea importante, estoy diciendo que el tema económico puede generar una anestesia enorme alrededor de eso y generar digamos, una mejora en los países importantes. Entonces comencemos con un gráfico un poco local, ¿no? Pero pues ahorita me voy a ir al tema regional, porque si ustedes llegaron hasta aquí, ¿no? Y ya se aguantaron ese montón de rayas y espaguetis raros que uno dice, uy, este tipo no sé de qué me está hablando, ya más o menos entienden que la década de los 90 fue una década terrible para el mundo, porque el dólar estaba fuerte y nos acabó. Y acabó a Colombia como al resto de países, cada uno en diferente medida, pero fue muy difícil. Y que lo más similar a lo que se vivió en esa época, pues fue lo que acabamos de vivir en los 2010, 2020, con el mismo dólar fuerte y con nuestro crecimiento cada vez encogiéndose. Entonces no es sorpresa, o no debería ser sorpresa, que uno vea que la aprobación presidencial en esos dos periodos pues sea similar. Y es que coja el gobierno Samper, y yo no diría, pero ¿cómo usted me va a decir que Samper no tenía 1000 cosas o que Pastrana no tenía 1000 cosas? Y yo quiero tratar de dejarles que esta narrativa se vivió en cada país. Cada presidente de su momento terminaron hablando muy mal de él cuando terminó ese ciclo, porque la economía lo terminó. No estoy diciendo que no se puedan hacer las cosas mejor o peor, vuelvo a insistir, voy a decir, el entorno económico es tan bravo y tan difícil que te va a llevar a esa situación así hagas las cosas bien. Es como para decir el mensaje, no estoy diciendo si las hiciste mal o no, pero si las haces bien, probablemente estés en una condición muy similar. Y para mí el ejemplo más claro es Perú. A mí Perú me impresiona, porque Perú es el que mejor ha hecho las cosas la última década. En términos económicos nos lleva a todos los países de la región de lejos, y se refleja en su calificación, en la forma en que ha mejorado y en su deuda y todo esto. Las decisiones que han tomado en términos económicos han sido importantes, y uno debería ir allá a ver a Perú a ver qué fue lo que hicieron y tratar de mejorar. Pero de todas formas la gente obviamente ha sentido el deterioro de los últimos 10 años, y está agotada y quiere los cambios. Y pues obviamente cambia de presidente cada rato y está en un entorno, pero vuelvo a insistir, no importa, ahí está la diferencia entre un país que hace las cosas bien y otro que no tanto. De todas formas, el entorno económico termina siendo superior. Uno ve ahí también, por supuesto, las aprobaciones recientes las aprobaciones de Uribe, la aprobación de Santos y la aprobación del presidente actual, de Iván Duque, muy similar a la de Pastrana en su momento. Entonces, aquí el mensaje principal es la economía
detrás de las aprobaciones presidenciales está la economía. Es una economía que crece y es una economía que te dice y que te da el entorno. Y lo que les estoy diciendo, esas caídas en la economía no tuvieron que ver tanto con esos presidentes. Tuvo que ver con un entorno global que fue muy difícil de evitar, y también las subidas cuando Colombia tuvo el boom acá, también fue jalonado por un entorno que se llevó a los presidentes de toda la región y les fue igual de bien. Ese es el problema. Es difícil diferenciar cuando se dan esos entornos económicos positivos o negativos. ¿Qué es lo que, digamos, cuando ustedes ven el entorno y los quiebres que se dieron en Colombia a nivel económico y a nivel político, cuando se fueron viviendo, pues uno entiende un poco más la foto de la región. Entonces uno sabe, la región era una en el 96, tuvimos esos 90s terribles de dólar fuerte y una cosa bien complicada de crisis y crisis emergentes por todos lados estallando. Y en el 2000, a principios del 2000 y en el 2005, era otra región. Había girado completamente a la izquierda. Esto es relativamente fácil porque básicamente si uno está a la derecha o está a la izquierda, generalmente, no importa, vuelvo a insistir, hay izquierdas y hay derechas que hacen las cosas bien y hay izquierdas y hay derechas que hacen las cosas mal, pero vuelvo a insistir, uno quiere un cambio. Después de 10 años difíciles económicos, uno quiere ir al otro lado y quiere probar. Y básicamente Colombia, la región que estaba pintada de azul, se pinta de rojo a principios de los 2000. Llega Chávez en el 98, llega Lula en el 2002, que es uno de los cambios más importantes de toda esa forma, de todo ese ciclo. Kirchner llega en el 2003. Y la misma elección de Uribe fue un cambio también en Colombia porque antes había una tradición más bipartidista y también los colombianos agotados también escogen algo que es más bien hacia el otro lado de lo que escogió la región. Lo que estamos viviendo ahora es muy similar después de algo que ya les mostré que fue muy similar, de una década de dólar fuerte y una década de deterioro económico gigante, y estamos teniendo un regreso a la izquierda. O sea, la foto final no se sabe cómo va a terminar, pero digamos que si Lula está sano físicamente, seguramente va a ser el presidente en Brasil el próximo año, no lo sé, bueno, las cosas cambian, pero en las encuestas va bien, y en Chile es muy poco probable que no gire Chile a la izquierda, que son las cosas que faltan, y vamos a tener una región muy similar. Lo que les quiero decir es que ya les mostramos que el entorno económico de los 90s, que desemboca en lo que pasó en el 2000 y en el giro político, no es nada diferente al entorno económico de los 2010 y el giro político que se está viviendo en este momento. Y tampoco es raro que Colombia tuviera una recesión al final de los 90 y ahora tenga una recesión y que el desempleo ha llegado al 20% en ambas situaciones. Todos esos elementos son muy similares y es mucho más lo que es similar a lo que es diferente. Y uno diga, no, es que ahorita tenemos algo que es diferente, sí, pero en general esas fuerzas a las que nos llevaron a las dos fotos son idénticas. ¿Qué pasó con las economías en esas transiciones? Y esto creo que es probablemente las gráficas más importantes para dar ese mensaje. Y es, a medida que la región iba girando a la izquierda a principios de los 90, a finales de los 90, a principios de los 2000, estaba arrancando este boom de materias primas, ¿no? Este boom que duró 10 años de materias primas fuertes, y toda la región, sin importar, finalmente toda la región era de izquierda, excepto Colombia, pero sin importar Colombia, digamos, o sin importar todos los de la izquierda, al final terminó creciendo muy similar los siguientes 8 años. Entonces es bien interesante cómo ver un país como Venezuela, por supuesto, con Chávez desde el 98, y a Chávez le tocó 4 años duros hasta que llegara el boom de materias primas. Chávez estaba pasando agua, igual que todos los países que estaban, todos los países y presidentes que estaban al final de la década de los 90, y llega la década de los 2002 y llega el boom de materias primas y todos crecen igual, en promedio 5% creció la región. Cuando, vuelvo a insistir, no es muy diferente el crecimiento en Venezuela que un colombiano, e incluso países que tienen menos crecimiento por el momento en que están, digamos, en el ciclo de desarrollo como Chile, igual un crecimiento cercano al 4%. Entonces, ahí es donde uno ve cómo la fuerza de las materias primas puede llevarte toda la economía en una dirección sin mucha necesidad y sin la gente prestando mucha atención de lo que tú estás haciendo o no, sin importar, digamos, el sesgo político con lo que lo estés manejando, o las cosas que estés haciendo, o si estás sacando gente de compañías, o privatizando, o expropiando, cosas de estilo. El inversionista, y vuelvo a insistir, el inversionista es supremamente pragmático, el inversionista internacional. Claramente, si uno está dentro del país, uno dice, para mí es totalmente diferente si tengo este presidente o tengo este otro. Pero para el inversionista la respuesta es, cualquiera de ellos me va a pagar y me sigue pagando. Y los inversionistas le financiaron PDVSA a Venezuela hasta el final, ¿no? Hasta por más de 10 años sin problema, era el bono
digamos, daba mucho retorno, que era muy volátil y tenía unas tasas divinas. Así que digamos que el mensaje es el tema político y los miedos de que Brasil estaba girando a la izquierda y que llegaba alguien que tenía apellido Lula, y el resto de cosas que pasaron en la región pintada de rojo no importó, porque el boom económico fue mucho más fuerte y la gente y los inversionistas son muy prácticos y seguramente no tienen tanta alma y piensan en el punto de vista práctico, es ¿puede o no esta economía rentarme? ¿Puede esta economía crecer con este entorno que está viviendo? Y la respuesta era un sí definitivo y fue un sí definitivo. Ahora, ¿quiere decir entonces eso que uno no se preocupa por cosas estructurales o porque los países no defienden la institucionalidad? Pues claro que no, claro que es muy importante defender la institucionalidad y vuelvo a insistir, la institucionalidad se defiende desde la derecha o se defiende desde la izquierda, puede uno cometer el error en cualquier lado y eso tiene un costo más adelante, pero se lo cobran cuando se acaba el boom, entonces apenas se acaba el boom de materias primas, esta es Venezuela, esta línea roja, apenas se acaba el boom de materias primas en el 2012, miren lo que pasó con el PIB, apenas se acaba la plata dicen chao. No tenía ningún interés de estar acá, estaba aquí era porque el petróleo no se caía, pero con el petróleo abajo en el 2013, 2014, Venezuela se queda sin ningún piso y uno aquí ve la dinámica venezolana, aquí no me quedaron los nombres de los países, la línea azul es Argentina, la línea verdecita aquí es Brasil, entonces uno ve exactamente la diferenciación de quien no respetó las instituciones, es el país el que simplemente no te invierte. Y la economía como está diseñada es de profecías que se autorrealizan. Si yo no tengo una razón para estar en tu país o pienso que no hay, me salgo de tu país y tu país tiene la crisis. Eso es lo importante como de tratar de defender. A veces uno dice, no, pero ¿qué es esa obsesión por los flujos? Pero los flujos son los que realmente crean los ciclos y son los que soportan a tu economía. Si nosotros no tenemos flujos entrando y no tenemos un dólar digamos que comienza a cambiar de tendencia, ¿en qué momento vamos a poder traer maquinaria? ¿En qué momento vamos a traer gente que nos quiere invertir plata? Es muy importante eso. Entonces, el mensaje aquí no es que lo político no importe, es que estos booms de materias primas te pueden eliminar las preocupaciones económicas o te pueden anestesiar y te pueden generar mucha riqueza, porque finalmente esto no fue ficticio, hubo mucha riqueza. Y aquí voy a hablar también por los dos lados. Está la crítica a quien no respetó las instituciones porque acabaste tu país para cuando se acabó el boom de materias primas, y está la crítica a quien respetó las instituciones, pero también se quedó en su lecho, digamos, de victoria y simplemente dijo, es que yo estoy haciendo todas las cosas bien, y no se dio cuenta que también había un boom de materias primas respaldando casi todo el movimiento. Y ahí yo me acuerdo en Colombia, en el 2013, cuando nosotros comenzamos con esta historia, hicimos todo bien, somos muy buenos, es increíble, y hay cosas que Colombia ha hecho bien, yo no digo que no, pero claramente nos creímos una historia que no era tal. Nosotros éramos un país más como otros y hasta que se cayó el petróleo nos dimos cuenta que sí. Y yo me acuerdo en el 2013, no, es que el petróleo es solo el 7% del PIB de Colombia, eso no nos va a afectar. Hombre, si se te cae el producto por lo que entran dólares a tu país, estás frito. Vas a sufrir la misma tendencia del resto de países. Entonces la crítica también es hacia, digamos, el status quo. Si arranca este rally y se comienzan a dar las cosas, no nos podemos quedar dormidos en los laureles diciendo qué bueno que el petróleo sube y qué bueno que nosotros vendemos petróleo. Tenemos que hacer cambios, aparte que estamos vendiendo, es verdad, un activo que puede que no sea, ¿no? Puede que sea blockbuster en el futuro, puede que el petróleo no sea lo que uno quiera tener, si uno lo dejan elegir, uno preferiría, no sé, el cobre o algún metal. Pero si no nos podemos quedar dormidos los próximos 7 años si esto se da y volver a caer en la trampa de es que hemos tomado las decisiones correctas, tenemos que lograr cambios. Y tenemos que jugar hacia los dos lados. Y los activos financieros, esto que ustedes ven en términos económicos, los activos financieros lo reflejaron perfecto. Entonces uno ve las economías creciendo, entonces uno diría, no, sí, Venezuela crece igual que Colombia, pero yo no me voy a comprar Colombia al mismo precio que Venezuela. Lo hicieron. Entonces en estas gráficas aún más raras, pues, básicamente uno ve, en esta de la izquierda se los voy a explicar porque me parece que vale la pena, porque es interesante el mensaje. Esas rayas que ustedes saben raras, se llama el credit default swap, es el precio de asegurar la deuda en Colombia o la deuda venezolana. Si este tipo de Venezuela, el presidente no me va a pagar, entonces alguien me paga un seguro, si ellos no responden. Entonces es la forma de medir el riesgo. Y es la forma de medir qué tan mal está Colombia ahora que perdió el grado de inversión, finalmente. Entonces por eso vale la pena pararle bolas a estas rayitas y tratar de entenderlas un poquito. Pero el mensaje principal aquí es, aquí en la gráfica de la izquierda están los seguros de riesgo de deuda, desde el 2004 hasta el 2010 de la región.
Uno aquí ve el rojito que está aquí abajo, que es México, y uno ve el azul acá, que es Colombia, el que está bajando, y bueno, y por ahí está Brasil, que está muy parecido a Colombia, y esta línea café es Venezuela, el riesgo venezolano. Lo que estoy tratando de decir es que entre el 2004 y el 2007, el riesgo venezolano era el riesgo país venezolano, el riesgo de que Colombia haga default o Venezuela haga default de deuda, era el mismo para los inversionistas. El inversionista no diferencia, si hay dinero no diferencia, si hay dinámica económica no diferencia, y no va a entrar en el dolor de cabeza a decir, pero es que ojo que lo que está haciendo Venezuela en 5 años le va a costar. El inversionista está ahí, está en el momento, y simplemente piensa que los dos tienen el mismo perfil. Perú tenía el mismo perfil de riesgo también que Colombia y que Venezuela, y lo tuvo durante 4 años. Ahora, cuando llegó la crisis del 2008, la primera crisis, chao Venezuela, ni siquiera aguantó la crisis de materias primas, apenas llegó la recesión mundial, explota aquí el riesgo venezolano y el riesgo argentino, y ahí es donde te pasan la factura. Es el problema de no respetar las instituciones cuando ya no tienes a favor la economía, es que se te salen de una, y te dejan botados los inversionistas. Y la gráfica de la derecha, que también es rara, es la misma historia, ¿no? La línea azul es el riesgo país de Colombia, pero lo que les quiero mostrar ahí es un poquito, eso es hoy, eso es ahorita, para entender un poquito lo del grado de inversión, que toda la gente discute al fin, que está descontado o no está descontado. Y eso es lo importante de manejar el entorno. A mí, digamos, a veces como que no entiendo mucho por qué la gente que no está metida en el mercado da opiniones de mercado, pues gente que sabe mucho de macroeconomía. Hablemos más de macroeconomía, no tanto de mercado. Y el primer elemento que yo diría con el término con la cosa de que Colombia pierde el grado de inversión es cómo están los riesgos en el mundo. Y los riesgos están comprimidos. Entonces, lo que ustedes ven aquí a mano derecha, ese es el riesgo país de Brasil, el verde, el azulito es Colombia, el rojo es México, que estaba pegado al nuestro, y el azul de abajo es Perú. Entonces, como están comprimidos, y es una cosa que puede cambiar en el futuro, pero ahora están comprimidos, entonces no hay mucha diferencia que tú tengas grado de inversión o no lo tengas, o que tengas un triple B o un triple B más, como puede ser Perú, o el doble B más que tiene Colombia. No hay un castigo muy grande. Eso no quiere decir que en el futuro no puedan abrirse esas rayas, y sí, si usted no tiene grado de inversión lo va a castigar terrible, pero ahorita no lo están haciendo. Entonces el primer mensaje que uno debe decir es: Colombia perdió el grado de inversión, sí, pero los riesgos están tan comprimidos en el mundo que no nos debe costar mucho, no deben salir como locos a vender a Colombia y a preocuparse. A nivel interno sí se dio ese mensaje, ¿verdad? Que nos sorprendía mucho la gente que estaba en el mercado, decía, pero entiendan, lo primero es que no hay una volatilidad, no hay una variabilidad muy grande. Puede que al futuro sí venga, pero yo no creería, porque a medida que las materias primas mejoran, el mensaje que les dije es: a medida que las economías mejoran, todas en tándem, todas en línea, la gente no diferencia. ¿Qué es lo que suele suceder cuando hay un boom de materias primas? Que estas líneas se vuelven una sola, como pasó en el gráfico de acá a la izquierda. Entonces, qué pena el tema técnico, pero me parece importante, porque pues esto no se lo dice nadie a uno cuando le discuten el tema del grado de inversión. Entonces, mensaje número 1, no hay una variabilidad muy grande en este momento para que uno se va a botar por la ventana si Colombia pierde el grado de inversión. Puede que en el futuro eso sea más costoso, no lo sé. Número 2, cuando hay un boom y cuando hay crecimiento económico, no hay diferencia. La gente lo que va a hacer es coger la línea verde y pegarla a la roja y pegarla a la azul, así todos tengan calificación diferente, porque les parece que todos los países tienen la misma probabilidad de pagar, como lo hicieron al final del 2010, 2011, donde no había ninguna diferencia. Y eso ya lo hemos visto antes, lo vimos en Europa. Cuando se hizo la Comunidad Económica Europea y duró 10 años, el riesgo España era igual al riesgo Alemania. Ahorita uno sabe que Alemania y España son diferentes, pero en esa época había una tesis y decía: no, pues toda esa región va a converger a la misma tasa de crecimiento porque son lo mismo. Y pues claramente era una mentira, pero duró durante 10 años. Cuando hay mucha fuerza de crecimiento económico y unas tesis de que la gente las cree, los riesgos se unen. Y ahí la gente no va a diferenciar mucho. Entonces el mundo que nosotros nos estamos imaginando hacia adelante es ese. Es un mundo de boom donde no va a haber mucho castigo si tú tienes triple B menos o doble B más, va a ser muy diferente, no va a ser muy diferente, y cada vez la diferencia va a ser menos en términos de castigo, incluso la de ahora ya es menor. Entonces es una explicación un poco técnica, pero digamos que lo importante es entender eso en este punto, el grado de inversión. Por eso los mercados lo han tomado de forma tan moderada, adicionalmente pues porque es una historia que ya llevamos oyendo mucho tiempo. Vale,
hablemos un poquito, ya voy a entrar a la parte final, un poquito más de discusiones de coyuntura que se están dando y que me parecen muy interesantes en el entorno, digamos, de lo que se está viviendo en términos de la calificación y de la deuda, que el gobierno ya nos mostró el tema, digamos, ya nos habló de para dónde iba la deuda de Colombia en los próximos 10 años, y la foto pues es complicada, ¿no? Estas rayas que ustedes ven aquí es la deuda sobre PIB, y la colombiana, esa línea amarilla, entonces la colombiana va para 60 o 65 y se va a quedar, o de pronto llega a 70. Entonces eso es lo que hizo que las calificadoras le cambiaran la calificación a Colombia y le pusieran el doble de más. Uno ve ahí México tiene triple B y tiene la misma deuda que Colombia. Hay otras variables que entran en ese juego. Y aquí está la pregunta más interesante de la reforma tributaria que se acaba de plantear, y que la gente dice, bueno, ¿qué pasó con el tema de la reforma tributaria? Y si nos va a ayudar o no nos va a ayudar. Y aquí el mensaje es muy interesante, y es, ¿por qué Colombia termina perdiendo el grado de calificación por la segunda calificadora? ¿Cuál es digamos, el último empujón para que digan, no, Colombia tiene que perder el grado de inversión? Fue el mensaje del gobierno en su plan fiscal, que a mí me parece que es un mensaje, digamos, que intentó ser aterrizado, y eso hay que valorarlo. Pero básicamente lo que está diciendo es que la deuda colombiana no va a bajar del 60% de deuda sobre PIB en los próximos 10 años. Ese fue el mensaje que desbordó el vaso y simplemente dijo, no, esto ya ustedes van a perder el grado de inversión. Y aquí hay muchas discusiones que se están dando ahorita en la coyuntura con la reforma tributaria, y están diciendo, no, pero tenemos un nivel que va a subir hasta el 70, ¿cuándo vamos a regresar al 60? Eso se va a demorar muchísimo, Colombia no va a recuperar el grado de inversión si no hace una reforma tributaria adicional a esta en el siguiente. Todos esos elementos son muy interesantes, son muy importantes, y nadie sabe realmente cuál es la respuesta. Pero el tema del ciclo es muy, muy fuerte dentro de estos números. Y el mensaje aquí es muy interesante, y es, miren, si el dólar llegara a caer a 3.000 pesos, y yo creo que 3.000 no es un tema muy difícil, a 3.000 estábamos hace año y medio, si el dólar llegara a caer a 3.000 pesos, la deuda del gobierno colombiano se cae 8 puntos. O sea, todo lo que está diciendo el gobierno, y es que le va a tomar una década para bajar esos 8 puntos, con dólar a 3.000 se bajan los 8 puntos. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay esos booms de materias primas, que tú te quedas sentado y la deuda se te reduce inmediatamente porque el dólar va a 3.000 en algún momento, que no vaya en el 2022, que vaya en el 2023, que vaya en el 2024, no importa. Eso vence cualquier proyección de deuda que tienen en este momento los analistas en el mercado y el mismo gobierno. Entonces, ese es el tipo de elementos. ¿Qué pasó con Chávez en ese periodo? La deuda de Venezuela bajó del 60 al 30. Igual gastaron más, pero simplemente la dinámica de un dólar cayendo, las materias primas subiendo, el crecimiento económico fuerte te lo soluciona. Entonces aquí no hay una solución. La gente está repasando y repasando el tema de los números y dicen, ¿cómo vamos a solucionar esto? Y yo estoy de acuerdo, no se ve la solución fácil si uno piensa en por dónde es que va Colombia a recortar y qué es lo que va a hacer y cómo va a manejar la plata. Pero si usted piensa que en los próximos 3 o 4 años el dólar llega a 3.000 en algún momento, se soluciona el problema de deuda colombiano en gran parte, digamos, por lo menos en la parte más crítica. Bueno, básicamente esa es como la historia dentro del último mensaje, es qué le pasó a Colombia y qué le pasó digamos, a toda la región en ese boom de materias primas. El dólar en la región se desplomó durante cerca de 8 o 12 años casi. Ese es el dólar en este momento. Entonces, digamos que lo que nosotros pensamos en términos de dólares, sí, podemos visitar los 4.000 en algún momento porque nos faltan eventos de coyuntura, pero nuestra historia es esto va a ir cayendo a medida que el boom de materias primas se consolide y comienza a cambiar los números colombianos. En ese boom de materias primas, las bolsas de la región se valorizaron 25% efectivo anual, Colombia se multiplicó por 9 la bolsa, nadie está pronosticando que Colombia se va a multiplicar por 9 ahora, pero que en Colombia solo se multiplique por 1, ya es un montón, ¿no? Que solo que se valorice 100%, ya es un activo que se vuelve atractivo, pero eso fue lo que pasó en el boom de materias primas. Colombia se terminó valorizando cerca de 840% en cerca de esos 7 años, y también venía, como ya ustedes saben, de una década de los 90, de 10 años estancados. Este mismo estancamiento digamos que le ofrece o le propone a uno una dinámica muy interesante hacia futuro. Estos es probablemente los activos, las bolsas emergentes, es lo que más nos llama la atención a nosotros para los próximos 5 años, sabiendo que todavía hay volatilidad y todavía hay dudas en los mercados, entre ellas las calificadoras, pero también el tema político, que es algo que está molestando mucho. Terminamos con un análisis, antes de hablar una gotica de mercado, ya los últimos 10 minutos, de un poco, digamos, ya hablamos del entorno que creemos que viene para el país, cómo se van a cambiar los números económicos,
ya mostramos cómo primero el tema de la calificación no es tan importante en términos de la coyuntura actual, pero adicionalmente que si uno se imagina que en algún punto el dólar va a caer, el problema de deuda de Colombia, y vuelvo a insistir, no es algo estructural y sí hay que solucionarlo y hay que pensar en ideas. Yo no estoy diciendo que ese trabajo no hay que hacerlo, pero digo, se nos quita un peso de encima gigante solo con que el dólar baje a 3.000 en los próximos 3 o 4 años, ya Colombia es otra. Ahora hablemos una gotica de la dinámica de los mercados alrededor de las elecciones, porque ese es el otro evento, digamos, de aquí en adelante, hasta que se logre la transición que Alianza propone, y es que el dólar comience a bajar y las acciones colombianas comiencen a subir y la gente comience a creer más en el país, hay un camino. Ese camino ya superamos o ya vivimos, no sé si lo superamos, vivimos lo de las calificaciones. Nos falta un tema a nivel global que es la subida de la inflación, que es un tema interesante que va a mover a los activos colombianos. Y al final vamos a tener el tema electoral, que es el otro choque. Yo a veces digo es como unas medicinas, unos remedios que hay que tomarse. Colombia tiene que tomarse los 3 remedios. Entonces tomó el de las calificadoras, le falta el de la inflación global y después el tema electoral. Y lo que nosotros decimos es queda curado. Y el mensaje aquí es no importa tanto como termine cada uno de los remedios o a que sepan los remedios, al final lo que va a importar es la economía, es como el mensaje. Y aquí hablamos una gotica del tema electoral y cuáles son las dinámicas electorales, porque eso es lo que se nos viene a nosotros, a Colombia, más que todo a final de año y hoy, por supuesto, ya acercándonos a marzo con las elecciones de Congreso y acercándonos a mayo con las elecciones presidenciales. Entonces, estos son ejemplos de cómo el mercado maneja el tema electoral, digamos, o cómo maneja los choques. En este caso es Chile. Aquí no estamos hablando de elecciones puntuales, sino del caso chileno, porque sigue siendo el más similar al colombiano en términos de orden público. Entonces uno ve un poquito cómo ha sido la historia y en qué punto está ahorita el peso chileno versus todo lo que le ha tocado vivir, porque uno dice Chile está girando a la izquierda, hizo una constituyente, ha tomado un montón de decisiones que no son ortodoxas en términos de manejo de pensiones, un montón de cosas raras, y uno dice, ¿qué está haciendo el mercado? ¿Está castigando ese peso chileno por todas las cosas que está pasando? Y la respuesta es no. La respuesta es el peso chileno arranca en un nivel, recibe el estallido social, después recibe la pandemia, y ya en abril, digamos, ya estaba regresando a los niveles originales del inicio. Eso es como para tratar de plantearles, eso es un viaje, digamos, que ya Colombia lo ha vivido, por supuesto lo ha vivido este año, que una vez, digamos, se terminen dando soluciones o termine desarrollándose la noticia, en este caso fue una constituyente, que fue una cosa muy fuerte, el mercado tiende a regresar a los niveles originales de donde inició todo. Y lo mismo lo ve uno en términos de acciones. Las acciones colapsan con el estallido social, colapsan con la pandemia y después regresan. Entonces es como un mensaje de esto. Este tipo de eventos el mercado no los toma como permanentes, así te generen cambios estructurales en tu país. El mercado los absorbe y después los procesa y se regresa. Las elecciones mexicanas también muy interesantes, como el mercado 3 meses antes se pone muy nervioso con la elección de Manuel López Obrador, que es la línea verde del peso mexicano, y lo devalúa agresivamente al mismo tiempo que vende las acciones, que es la línea azul. Y una vez llega a las elecciones, incluso un poquito antes de las elecciones, devuelve todo completamente, digamos, el peso colombiano se regresa, el peso mexicano llega a sus niveles originales y la bolsa recupera todo lo que ha perdido. Tenemos el ejemplo más importante de las elecciones en Brasil del 2002, para nosotros son muy importantes en términos de coyuntura. Durante los 6 meses anteriores vendieron real brasilero y compraron dólares como locos en Brasil en el 2002, que se estaban imaginando el fin del mundo, y las bolsas también cayeron muy fuerte, y solamente unos días después de las elecciones cambia la tendencia y el dólar aquí hace su máximo, que terminó siendo el máximo de, no sé, de 15 años, y la bolsa arranca el rally o un proceso de valorización que también duró 10 años, muy fuerte. Estamos a la espera de ver qué pasa con Perú, que es un escenario que todavía no sabemos, y nos gustaría ver lo mismo, nos gustaría que después de que se supone que la posesión del presidente peruano es en julio, pero hay todavía unos procesos de demandas que tienen que resolver, nos gustaría ver que, para mostrarles que el mensaje aquí detrás de todo esto es que el tema electoral es temporal, que no queda permanente en los mercados, que sí hay un proceso de incertidumbre antes, pero que normalmente, incluso antes de que llegue la elección, cuando el mercado está más seguro de quién es, sin importar quién es, trata de devolver los mercados inmediatamente en ese proceso. Castillo no lo sabemos, nos tenemos que ver que se posesione y ver, pero digamos nuestra tesis es que el sol peruano se va a calmar y que los activos peruanos van a rentar muy bien después de que ya se pueda posesionar y se conozca. Y acá hay un último gráfico del tema electoral que es
no es tanto para el mensaje que les trataba de decir, les estaba tratando de contar, simplemente es que el tema electoral genera mucho ruido en la preelección, pero después los mercados simplemente vuelven a los niveles originales o tratan de, digamos, de ya cuando ya conocen el resultado, lo que les incomoda a los mercados es la incertidumbre. Una vez que ya han solucionado la incertidumbre, ya no es un problema. Pero el tema de la elección de Iván Duque me parece que ha sido una discusión muy interesante en términos de la reacción del dólar, y me gustaba como que quisiéramos dar nuestra opinión dentro de la mezcla, porque hay muchos elementos de dicen, bueno, pero entonces al final, ¿qué? Si gana un presidente de un lado, ¿es bueno o es malo? En general el mercado, por supuesto que se siente más incómodo con lo nuevo. Siempre el proceso, y no estoy diciendo lo que yo prefiera, es lo que prefiere el mercado, siempre prefiere la certidumbre número uno, y número dos, pues que el entorno se mantenga. Entonces siempre que haya la posibilidad de un presidente que plantee cosas diferentes, el dólar se va a subir. Y lo que estoy tratando de decir es que una vez termina el tema electoral, el dólar se calma porque la gente comienza a mirar, pues primero evalúan si ese presidente puede cambiar al país en los siguientes 2 años totalmente, y la respuesta es difícil, y más bien se entregan al tema económico. En el caso de la elección de Iván Duque es muy interesante porque lo que hizo el dólar fue más bien bajar, o sea, perder valor a medida que llegaba a las elecciones, y las otras rayas que ustedes ven ahí son las monedas de la región. ¿Qué es lo que estaba diciendo el mercado? El mercado está diciendo, nos gusta esta elección en términos de, nos sentimos tranquilos de que no hay un cambio importante en términos de decisiones del país. Y después de la elección de Iván Duque, comienza el dólar a subir. Entonces aquí la narrativa local es algo no le gustó al mercado, algo no le gustó, y la respuesta es no. La respuesta es que las elecciones no importan mucho en el largo plazo para los activos, solamente los 3 meses antes y los 3 meses después. Lo que hizo el dólar con la elección de Duque es primero celebrarlo, digamos, entre comillas, y una vez termine la elección regresar a los niveles anteriores y unirse al resto de monedas. ¿Por qué el dólar se sube después de la elección de Duque? Porque todas las monedas estaban perdiendo frente al dólar en ese periodo. Entonces simplemente Colombia hace su pausa electoral y regresa. Las elecciones son pausas. En los activos financieros generalmente no queda la impresión en los activos permanentemente. La elección de Castillo va a ser un buen ejemplo para poder analizar esto. Entonces, bueno, con esto terminamos. Lo último que nos falta es como un poquito de estrategia para lo que queda del año. Seguramente haremos muchas más cosas en adelante para contar otras historias interesantes. Pero el mensaje final, que me quedo con esta gráfica rara, el mensaje final es que toda esta historia que les acabamos de contar ya empezó. No es una teoría. Una forma de saber hacia dónde va el peso colombiano o el dólar en el largo plazo, dónde está el apetito real de si la gente va a querer un país como Colombia o no, es mirar países similares que no tienen los problemas que tiene Colombia. Entonces, es simplemente mirar un país petrolero que no tiene los problemas sociales o cualquier otros elementos que tiene Colombia. Y una forma muy práctica es mirar qué pasa con el dólar canadiense. Es algo que nosotros usamos en el 2013 cuando decíamos, oiga, es que si están vendiendo a Canadá, ¿cómo no van a vender a Colombia? Y aquí nos decían, no, Colombia está súper bien, no hay ningún problema. Era esa señal que estaba diciéndole a nosotros el mercado. El mercado quiere, en ese momento, quiere vender este tipo de países que se parecen a Colombia. El mensaje ahorita es lo contrario. El mercado está comprando como loco los países que se parecen a Colombia. Entonces uno ve el dólar canadiense, que es la línea naranja, y uno ve que lleva 6 meses, 8 meses valorizándose fuertemente. En este momento el dólar canadiense está como, piensen en Colombia como si Colombia estuviera en 2.700, dada la correlación que existía antes, ya por supuesto que se ha separado. Pero así de fuerte ha sido la caída del dólar canadiense, o la recuperación del dólar canadiense, la caída del dólar allá afuera, mientras que en Colombia nos siguen vendiendo. Entonces esta es una señal muy importante de la tendencia del dólar en el largo plazo. ¿Para dónde va a ir el dólar en Colombia? En el largo plazo, para dónde vaya el dólar canadiense y todas las monedas de los países que se parezcan a Colombia estructuralmente. Y esta separación que ustedes ven aquí de la gente comprando dólar en Colombia porque está asustado por la calificación, porque está asustado por el tema presidencial, porque está asustado por 1000 otras cosas, por las manifestaciones y todo esto, fue una separación que también se vio en el mismo periodo que nosotros hemos querido venderles la idea de que estamos viviendo el mismo proceso. Y es, digamos, a principios de los 2000, cuando llegan las elecciones y la pérdida del grado de inversión y todo esto, la gente comienza como loca a comprar dólares en Canadá porque ven el cambio del ciclo y entienden que cambió el dólar para el largo plazo y que el petróleo cambió y que va a mejorar, pero nosotros en Colombia estábamos y en la región muy asustados y seguíamos comprando dólar en Colombia. Esa separación, ¿cuánto duró? Hasta las elecciones de Lula en el 2002, cuando eligen a Lula. No faltó más de un par de meses y la tendencia cambió. Apenas terminó lo político, la gente se entregó a lo económico
y comenzó a darse cuenta hasta dónde podía llegar un presidente con un entorno económico tan fuerte, si podía dañar el país, y la respuesta fue no se puede hacer. Estamos viviendo exactamente lo mismo. Yo no creo que el evento clave para nosotros, para la región, pero más que todo obviamente para Colombia, yo no creo que el evento clave sea las elecciones brasileras del próximo año. Yo creo que el evento clave son las elecciones colombianas, porque además no creo que llegue Lula de nuevo a Brasil tenga a la gente muy asustada porque ya lo vivieron, digamos, y no quiero meterme en las discusiones, pero digamos, a la economía le fue bien, y le fue bien porque Lula, pues, llegó en un momento muy adecuado, que va a ser lo mismo ahora. Si llega a ser elegido Lula sería el primer presidente que fue elegido al inicio de 2 ciclos de fortaleza de materias primas. Pero creo que lo importante va a ser más en las elecciones en Colombia y la incertidumbre que puedan generar las elecciones en Colombia, que por supuesto a medida que se vayan acercando más va a depender mucho de las encuestas y todo eso y lo que se va generando, pero el mensaje nuestro es, nosotros creemos que el día después de las elecciones, y obviamente tendrá que manifestarse el presidente que gane y tendrá que decir cosas, pero nosotros creemos que la gente se va a entregar a lo económico, va a pensar en lo económico, y lo económico le está diciendo a uno que el dólar debería ser para abajo, que las acciones deberían comenzar a recuperarse y que el entorno va a mejorar. Entonces este gráfico como que muestra el balance de todo lo que les acabamos de contar atrás, el tema de las calificaciones, cómo van cambiando, fue igualito, Colombia recibió 2 caídas en calificación en este periodo igual que ahora, y tuvo la separación del resto del mundo, igual que ahora, y simplemente ahorita estamos esperando que el tema electoral se resuelva. Entonces nuestro mensaje pues final es todavía, por supuesto que quedan 6 o 9 meses de mucha incertidumbre. Lo que nosotros queremos decirles, hay un motor en términos de la economía muy fuerte que tiene la capacidad, vuelvo a insistir, si algo tiene la capacidad de bajarte el dólar a 3.000, te transforma el país, o por lo menos la visión que tengan la gente de afuera del país, y el resto es un ciclo virtuoso que se va creando. Así este país pudo bajar el dólar a 3.000, entonces de pronto lo baja a 2.500 y comienza la cosa a crecer, y nos vamos hasta el otro extremo del péndulo, hasta llegar al 2010, a 2012, a decir que Colombia pues será el mejor país del mundo. Así va a llegar, así es el mundo, digamos, de los extremos, pero tenemos que sembrar las semillas, y nosotros creemos que las semillas se van a comenzar a sembrar después de elecciones, el mercado va a comenzar a dar esas señales más fuertes. Esa sería como toda la presentación larga, mucho más complicada creo yo que las anteriores, pero bueno, básicamente queríamos contarles toda esta historia y queríamos ser los más explícitos para tratar de transmitir ese mensaje de confianza que nosotros tenemos para lo que viene, para los próximos 5 o 7 años, y tratar de hablarle a la gente y decirle, hay muchos elementos para preocuparse, pero nosotros creemos que la economía no va a ser uno de ellos. Pues la economía va a ser un elemento, como ustedes ya vieron, súper poderoso, que más bien nos va a ayudar, que va a ser positivo, y de la mano de eso las inversiones creemos nosotros que les va a ir bien. Los otros elementos estructurales de Colombia los tendremos que trabajar en el camino, pero el entorno va a ser bueno, va a ser pujante para que lleguemos ahí. A continuación, nuestra sesión de preguntas y respuestas. Vale, creo que estamos ahorita en preguntas, y hay preguntas para un espacio chiquito, porque me alargué un montón en la presentación, pero podemos responderlas. No sé si me dicen qué preguntas hay. Ah, ok. Me lo mandaron a mi WhatsApp. Ah, ok, listo. La pregunta es súper buena, súper difícil además. Y es, si Estados Unidos empezó la carrera de la recuperación con ventaja por la temprana vacunación, ¿no es posible pensar en una renovación del ciclo por otros 10 años a favor de Estados Unidos? Eso es una muy buena pregunta. Digamos que el mensaje aquí detrás de este tema cíclico es en principio que no depende mucho de lo que hagan los países como tal. Digamos, no es que Estados Unidos algo hizo en el 2009 para que fuera la inversión preferida los siguientes 10 años. Gran parte de ese atractivo de Estados Unidos es que venía muy mal. De hecho, los entornos más retadores y más complicados pues significan activos que son más atractivos, ¿no? Entonces, generalmente no es el motor, y esto es una teoría nuestra, o sea que alguien más tiene que estudiarla y tratar de entender qué motor hay detrás de cada elemento cíclico, pero mi interpretación es más que tú llegas a un punto en que el ciclo está, en que los activos han sido tan castigados que se vuelven atractivos. Yo no sé si Estados Unidos en este momento, con la valorización que ha tenido en acciones y todo lo que ha vivido,
uno piense que es el inicio de 8 o 9 años de fortaleza de Estados Unidos, más bien parece lo contrario. Entonces, si se dan cuenta, yo no hablé de vacunas, no hablé de un montón de elementos que son importantes para la coyuntura, pero lo que quiero como que transmitirles detrás de eso es que después de 10 años de estar vendiendo un activo y comprando el otro, ¿no? Que ha sido dólar valorizándose durante 10 años seguidos, es mucho más fácil que tú tengas el cambio de ciclo en la otra dirección. Es fácil porque tú encuentres alguna razón o algún atractivo en esos activos que han estado castigados. Entonces no hay un evento particular, pero por supuesto la vacunación lo alarga. El hecho de que Estados Unidos haya sido exitoso en la vacunación hace que ese tema del péndulo, que no, el péndulo está llegando a este punto y nosotros estamos diciendo que ya va a regresar, me toca decir, no, de pronto un poquito más, no, espérese una gotica más que todavía, y uno lo ve en las acciones de Estados Unidos verticales subiendo, porque hay cosas que han hecho bien y tienen esos paquetes de ayuda enormes y un montón de otros elementos que hacen que la transición sea difícil. Ahora, yo no estoy diciendo que Estados Unidos lo vayan a vender como locos los próximos 10 años, estoy diciendo que no va a ser el objetivo de inversión y que va a ir, la transición va a ir sacando la plata hacia otros lados. Sería una pregunta, no sé si haya más. Así hay varias. Bueno, si esta es una pregunta buena, todas son buenas, la verdad son difíciles. La segunda pregunta es, usted mencionaba el tema de la inflación como ese segundo remedio. ¿Cuál sería el impacto transitorio en los activos colombianos? Entonces, bueno, la subida de la inflación que se está dando a nivel global, primero, nadie sabe muy bien hasta dónde va a llegar la inflación. Nosotros tenemos una teoría de que la inflación va a cambiar de tendencia en el largo plazo. O sea, lo que estoy diciendo es, no es que la inflación vaya a subir verticalmente todos los meses de aquí a los próximos 2 años, pero sí hay un tema de inflación muy interesante con toda la plata que están gastando y con todas las cosas que se están haciendo para estimular la economía y que no las quieren retirar, y la subida del precio de las materias primas y todo esto, nosotros sí creemos que la inflación va a llegar para quedarse. Nosotros creemos que la inflación está cambiando estructuralmente. Y eso en términos de portafolios lo que le dice a uno es, de repente uno debería balancear un poquito y tener un poco menos de bonos que del resto de cosas sin nunca, digamos, despreciar ningún activo. Uno tiene que tener portafolios balanceados porque todo esto son historias y planes que uno crea y que pueden no darse. Sin embargo, nosotros sí creemos que la inflación va a llegar y va a quedarse. No va a subir en línea recta, pero va a subir primero, después descansar, a final de año la inflación va a volver a caer en el mundo y después va a comenzar a cambiar de rango. En Colombia, ¿qué pasa con la inflación? Es un poquito diferente, porque Colombia, y esto es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, Colombia a veces de verdad es un perro pintado a rayas. En Colombia la inflación cayó 12 meses después de que llevaba subiendo en el mundo 12 meses. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos medidas muy particulares que nos sacaron de ahí, el día sin IVA y la forma como manejamos la gasolina y cómo manejamos los subsidios a los servicios públicos. Un montón de cosas hicieron que la inflación en Colombia se comprimiera durante 12 meses mientras la inflación en el mundo rebotaba. Entonces, primero, la inflación colombiana va retrasada y pues obviamente los paros ayudaron un poquito a que nos alineáramos con el resto del mundo. Ahora, yo sí creo que va a haber un tema inflacionario que va a llevar a Colombia a una inflación al 4, de pronto al 4,5, arrancando el próximo año. Después creemos que la inflación se va a controlar y que nos vamos a quedar en ese rango de largo plazo. ¿Cuál es la inflación de largo plazo en Colombia? De 3,5 y 4. No es 3. Quisiéramos que fuera 3, pero no es 3 y nunca lo ha sido. Así que ahí es donde nosotros vemos la estabilización. ¿Qué puede pasar mientras se sube la inflación aquí con los activos colombianos? No mucho. El problema es la inflación afuera, la inflación gringa. La inflación que hace que venda a todo el mundo. Si la inflación en Estados Unidos, que está por encima del 5, llega al 6 o llega al 7, pues ese es un remedio que va a saber muy amargo para Colombia y que se va a sentir en un dólar presionado arriba y en acciones siendo vendidas y los test complicados por un periodo que para nosotros es temporal, lo que dure uno tomándose la medicina. ¿Cuánto se dura tomando la medicina de la inflación gringa? Hasta que la Fed diga qué va a hacer. Cuando la Fed en septiembre diga, mire, este es mi plan, lo mismo, los mercados financieros lo que quieren es certidumbre. Los mercados financieros no quieren saber lo que va a pasar los siguientes 5 años, porque quieren saber cuál es el plan y ya después se calman. Entonces, para nosotros el problema de la inflación a nivel local es un poco más, se va a ir subiendo más gradualmente y se va a quedar entre 3,5 y el 4 un tiempo. Va a obligar al Banco de la República a subir tasas en algún momento de final de año, como todo el mundo lo tiene en la cabeza. No creo que eso sea un problema para los activos financieros colombianos, ya está descontado. El problema, vuelvo a insistir, es la inflación gringa. Si se llega a salir, digamos, de lo que el mercado está esperando, y para nosotros la inflación en Estados Unidos sube hasta octubre y después se debe calmar. Entonces, que lo importante es que de aquí a octubre no haya tanto daño en la inflación gringa, que no se suba mucho más allá del 5, pues, para que no genere mucho impacto en los activos locales. Y la tercera pregunta es, en términos de pobreza y pobreza extrema,
es cómo va a ser el avance de Colombia, la recuperación del empleo, si va a ser tan tardío. Esto es un tema, este es un tema mucho más complicado, digamos, el tema de la pobreza y el desempleo. Es algo que nosotros no hablamos mucho en términos de alianza, no porque no nos importe, nos parece importantísimo, pero nosotros creemos que los activos financieros, ese tipo de cosas, y vuelvo a insistir, imagínense en esa foto de esa persona desalmada allá afuera que decide si va a invertir o no en un país, no piensa mucho en ese elemento. Nosotros sí lo tenemos que pensar, y obviamente es muy importante para nosotros. ¿Qué pasa con el tema del desempleo y con el tema de la pobreza? Son variables que se mueven muy lento. Lo que uno pierde se demora muchísimo en recuperarlo. Y piensen ustedes, si uno tiene una compañía y sacó gente el año pasado y está viviendo ahora la recuperación, ¿será que se anima a contratar a alguien? O más bien le pide a los empleados de ahorita que traten de trabajar un poco más eficiente hasta que estén seguros de que Colombia está al otro lado. Entonces, ese tipo de elementos hace que el empleo sea una variable que se mueve muy lentamente y que Colombia puede tener un par de años de crecimientos muy buenos, este año, no sé, el 6 o el 7, y el próximo año el 4 o el 5. Algo muy bueno que Alianza piensa que nos vamos a montar en esos niveles y el desempleo no mostrar una mejora muy por debajo del 13 o el 12% de tasa de desempleo. Cuesta mucho trabajo, primero, es muy lento en recuperarse, y número dos, necesita otro tipo de políticas, porque Colombia tiene una enfermedad que es un desempleo estructural alto. Colombia no está sufriendo por la pandemia, está sufriendo adicionalmente por la pandemia, pero nuestro desempleo es muy poco entendido, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando detrás de esas variables y es estructuralmente altísimo. Entonces, claramente se necesitan otro tipo de políticas. Yo no creo que el desempleo en Colombia se va a curar solo con el boom de materias primas y todo esto. Seguro que lo ayuda y lo mejora, pero se necesitan políticas directas hacia el tema de la pobreza y el tema del desempleo para ayudar, porque hay un problema estructural que Colombia no lo pudo superar ni siquiera cuando estuvo en los periodos del boom anterior, pero el entorno seguramente lo va a ayudar. Creo que me quedan dos preguntas. Bueno, aquí veo una. La pregunta es, ¿puede ser el mayor gasto fiscal en Estados Unidos la presión inflacionaria a las materias primas? Las preguntas son bien avanzadas y son bien complicadas de responder sin sacar gráficos locos y eso. Entonces, bueno, la pregunta es si es el gasto fiscal el que hace subir las materias primas. Es una pregunta muy interesante, porque si es eso, pues entonces, pues si el gasto fiscal se acaba, me imagino yo que las materias primas ya no no tanto, ¿no? Algo de ese estilo. Y me parece que es una pregunta muy similar al tema de la vacunación, en donde, y no está mal porque es la narrativa de la que todo el mundo le cuenta. Le dicen a uno, ¿por qué está subiendo las materias primas ahora? Y piensen en el analista que decía que el petróleo no iba a subir de 40 y que ahora lo ve a 80 y tiene que explicarles a ustedes por qué llegó a 80. Entonces, siempre el economista les va a explicar con algo, digamos, que fue nuevo, que no se esperaba venir y es parte de eso. Entonces, ¿por qué tenemos este rebote? No, porque es que la vacunación va mucho más rápido y no lo esperábamos. Pero para nosotros todo este tema sí era esperable. Nosotros sí creíamos que las materias primas iban a rebotar con esa dinámica. Vuelvo a insistir más por esos temas estructurales que hay, por todos esos problemas que ha habido en el sector de la baja inversión y todo eso. Entonces, el gasto definitivamente ha ayudado a la recuperación económica y definitivamente puede hacer que esas fallas o esa falta de infraestructura en materias primas se note, porque tuvimos pandemia y tenemos ahora gasto y eso pues claro, simplemente no alcanza a dar, las materias primas no alcanzan, los alimentos no alcanzan a ir al mismo paso del choque. Pero nuestro mensaje digamos, del ciclo no tiene que ver con esa coyuntura, no tiene que ver con esos elementos, tiene que ver más con esos elementos de largo plazo que te están diciendo a ti, cambia de inversión o llevas 10 años sin invertir suficiente en esta semilla o en este metal y te va a hacer falta hacia el futuro. Si el ciclo de crecimiento económico es nuevo y está arrancando, te va a hacer falta hacia el futuro. Entonces, estas variables salen un poco de la coyuntura, pero no niego que la coyuntura ayude a explicar, pero a mí esa coyunturitis que tienen los analistas de tratar de explicar todo con la última noticia, me parece que es lo que hace que uno termine pues simplemente como una veleta. Entonces, según se mueve el mercado y la última noticia, uno piensa que todo va a cambiar y esa no es la forma que tratamos nosotros de mirar los mercados en el largo plazo. Bueno, esto fue a los que llegaron hasta aquí, pues muchísimas gracias porque seguro que fue una maratón esta presentación.
Les dije al principio, va a ser una presentación rara porque pues, simplemente sentía que iba a ser un poco diferente, un poco más técnica, pero muchísimas gracias por acompañarnos, lo hacemos con, digamos, por supuesto, con muchísimo cariño y muchísimo interés por el país. Siempre dar mensajes transparentes, cuando nos tocó decir cosas malas, las dijimos. Ahora que queremos hablar bien del país y decirle a la gente que confíen, las cosas van a mejorar y que algunos elementos sí van a tomar tiempo, pero pues de repente, si tenemos más claros cómo llegamos acá, vamos a tener más claro hacia dónde podemos ir y dejamos de dispararnos tanto dentro del país con culpas y culpas por todos lados, porque las cosas van a mejorar y van a generar un entorno mucho más atractivo. Y desde el punto de vista de las inversiones, creemos que hay muchas oportunidades mientras nos vamos tomando estos remedios que les contamos, para encontrar buenos niveles para vender dólar a un nivel atractivo, para comprar acciones a niveles atractivos. Creemos que eso se va a ir desarrollando en los próximos 12 meses. El que quiera esperar y diga, no, yo no quiero comprar Colombia porque quiero esperar hasta las elecciones, el costo seguramente va a ser una plata. O sea, seguramente usted no va a comprar esta acción, sino la va a comprar 20% más caro o 30% más caro, que está bien, igual va a ser una buena inversión para el próximo año, pero ese es el costo de la incertidumbre. Si usted quiere tener certidumbre y le quiere esperar, pues le va a tocar comprar un poco más caro desde nuestro punto de vista los activos colombianos. Entonces les deseo la mejor de las tardes, muchísimas gracias y espero que nos veamos en una próxima presentación. Que estén muy bien. Alianza presentó la charla económica Colombia, del crepúsculo al amanecer.